Habrá pacto entre el Partido Popular y Vox en Extremadura, Aragón y Castilla y León y podría ser de manera inminente. Tras los últimos comicios, ambas formaciones tienen claro que los votantes quieren un gobierno de ambos. El primero en abrir la puerta fue el propio Santiago Abascal, para minutos después hacerlo Alberto Núñez Feijóo. Habrá que esperar a ver las líneas de esos acuerdos, qué pide Vox y hasta dónde está dispuesto a llegar el Partido Popular. Pero todo hace indicar que, como si de un efecto dominó se tratase, tras el acuerdo de Extremadura, el que más prisa corre irá el de Aragón y el de Castilla y León. Los tres hasta ahora candidatos populares, María Guardiola, Jorge Azcón y Alfonso Fernández Mañueco, posaban sonrientes con Alberto Núñez Feijóo, y es que desde la llegada de Feijóo a Génova, los populares han mejorado sus resultados en 19 de los 21 comicios autonómicos celebrados. Una mejoría, eso sí, que en muchas comunidades no les sirve para gobernar en solitario. Ahí entra en juego un Vox fuerte que vuelve a plantarse en los gobiernos autonómicos tras salir de ellos en julio de 2024. En la oposición, una izquierda unificada con partidos que pierden peso como Sumar, Izquierda Unida o Podemos, que apenas cuentan con representación. El no a la guerra de las últimas semanas, encabezado por Pedro Sánchez, ha servido para aglutinar el voto en una única izquierda. Un lema que se queda en eso, en palabras, porque más de 15 días después de que estallara la guerra, nuestro gobierno sigue sin haber adoptado ninguna medida de urgencia con la que paliar las consecuencias. Ya vamos a la cola en Europa porque son muchos los países que desde los primeros días de este conflicto decidieron rebajar impuestos para que no afectase tantísimo a los bolsillos de los ciudadanos. Parece que será el viernes cuando se anuncie ese paquete de ayudas en un Consejo de Ministros extraordinarios, porque para hoy, de nuevo, no les ha dado tiempo. Tiempo para aprobar medidas para los ciudadanos que se ven asfixiados por el litro de gasolina, por la cesta de la compra o el precio del gas para poner la calefacción, parece que no tienen. Pero para viajar a Los Ángeles, a la gala de los Oscar, dentro de la agenda oficial, ahí Yolanda Díaz sí tiene tiempo. Está claro que la vicepresidenta segunda está de salida y está dispuesta a exprimir al máximo su sillón en la Moncloa, cueste lo que cueste a los españoles. ¿Qué tal están? Muy buenos días. Martes 17 de marzo miramos el santoral y hoy es San Patricio. Por delante, como siempre, 2 intensas horas de programa en directo en las que les vamos a intentar contar la última hora, toda la actualidad política, tanto nacional como internacional. Pondremos el foco de nuevo en esa resaca electoral de Castilla y León, de esos comicios autonómicos del pasado domingo. En unos minutos hablaremos con Carlos Pollana, el candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Castilla y León, para analizar con él esos buenos resultados. También hablaremos sobre ese lío que hay en esa línea de alta velocidad entre Madrid y Málaga. Ayer se lo comunicábamos aquí, y es que no se va a reabrir de cara a Semana Santa, con un sinfín de consecuencias de pérdidas económicas tanto para Málaga como para la comunidad andaluza. También hablaremos de Adamuz, porque de nuevo hay actualizaciones, hay nuevos informes que dejan en entredicho la actuación de Adif, dejan en entredicho ese mantenimiento de las vías de los trenes por parte del Ministerio de Transportes. Y como no podía ser de otra manera, pondremos el foco en Irán, porque continúa esa guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos. Todo ello lo iremos desgranando, les iremos contando esas últimas horas, también muy pendientes del juicio que ha comenzado hace apenas una hora contra el ex lao de la Policía Nacional. También estaremos muy pendientes de todo lo que aconteza allí, pero antes tengo que presentar, como siempre, a las personas que me acompañan hoy aquí, y recuperamos en mesa a Josep María Francas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Después de un puente que has tenido, ¿eh? Sí, no todos pueden decir lo mismo. Sí, y esta semana tendrá alguno más, pero bueno. ¿Ya lo adelantas? Sí, lo adelanto porque ya aviso que son temas médicos ordinarios. Vale. Revisión, las ITVs que toca cada año. Que no es urgente. Para todos tus seguidores, con calma, que son las ITVs, faltarás otro día, pero volverás. Sí, son las ITVs ordinarias. A ver, el relajo, claro, me ha llevado a analizar un tema que me deja desconcertado, porque en todas las televisiones, en todos lados, se dice que los electores de Castilla-La Mancha, de Castilla-La Mancha no han dicho nada, de Castilla y León han dicho, y lo mismo que dijeron los de Extremadura y tal, y yo creo que los electores no han dicho nada en colectivo, yo no les he visto reunidos en ningún sitio gritando algo, será cada uno. Y entonces unos han dicho que quieren que gobierne este, otros que quieren que gobierne el otro, pero no he encontrado ninguno que diga públicamente cuando vote a dos para que gobiernen en conjunto. No lo he visto eso en mi vida. En todo caso, no es que digan eso, sino que, de alguna manera, la votación global obliga a esto, que es distinto.
Pero ellos no han dicho nada, pobrecitos. Entonces, obliga a dos cosas, y me parece que la segunda está pasando desapercibida y es muy malo. Obliga a que el PP gobierne con alguien porque no tiene capacidad de gobernar solo. Y el único alguien que quiere el PP y que puede hoy por hoy es Vox. Con lo cual lo que están diciendo es PP y Vox pónganse de acuerdo para gobernar. ¿Pero con qué premisas? Pues se supone con las comunes de los dos. Pero ahí viene el punto 2, que es más importante a veces que el 1. Porque lo que sí se obligan es a erradicar el sanchismo y todas sus políticas al ostracismo y a lo más lejos posible. Con lo cual las premisas son muy fáciles. Tienen que ser aquellas que se separan del sanchismo. Porque la gente ha votado que no quiere al sanchismo. Entonces no sé exactamente dónde está la complicación. Porque si hicieran el primer pacto, que es entre los dos, y no erradicaran lo del sanchismo, se habrían reído de los electores. Con lo cual la única opción es A más B. Pactar los dos, pero pactar para erradicar el sanchismo. He dicho. De manera elegante, pero me has corregido otra vez el editorial, Sí, ¿eh? pero no he dicho que te lo corregía. No, pero aquí la gente es muy avispada y nos hemos dado cuenta rápido. Miguel Ángel Durán, muy buenos días, bienvenido. Solamente quería preguntarle, por favor, Josep María, ¿vas a pasar una serie de ITVs? ¿Te van a poner etiqueta eco? Ojalá, porque no pagaría casi nada, pero me temo que no me van a poner etiqueta eco. Yo creo que es un vehículo ya antiguo. Me ponen una etiqueta más bien prescindible, pero dentro de un tiempo. Ignacio Vasco, muy buenos días, bienvenido. Y Raquel Barrero, bienvenido, muy buenos días. Buenos días y muchas gracias por invitarme. Un verdadero placer. Vamos a comenzar ahora sí hablando de trenes, y es que aunque ayer se lo contábamos, se lo adelantábamos, Adif ya ha tomado una decisión, y es que vuelve a retrasar la reapertura de la línea del AVE entre Madrid y Málaga y no estará en funcionamiento para la Semana Santa. Una línea que lleva cerrada desde el accidente de Adamuz, y es que además de ese trágico suceso se sumó días después la caída de un talud a la altura de Álora que prolongaría ese cierre de la línea. Las consecuencias de este cierre supone pérdidas millonarias al sector turístico. Calculan pérdidas de 300 millones de euros, un 17% de la facturación total de este primer trimestre de 2026, una cuantía que se podría multiplicar tras asegurar que no estará abierta para esa semana, en la Semana Santa. Desde la Junta de Andalucía ya han anunciado que tomarán acciones legales para resarcir los daños que están ocasionando. Y seguimos hablando de trenes, más concretamente de todo lo que ocurrió en Adamuz, porque los nuevos datos en la investigación del accidente de Adamuz dicen que un informe preliminar apunta a que la ruptura de la vía pudo producirse antes del descarrilamiento. Es más, apuntan a 22 horas antes del siniestro. Se habría producido una bajada de tensión en la vía que, según los expertos, es compatible con la rotura de una soldadura ferroviaria. Es decir, que habrían pasado 22 horas de esa ruptura y se habría producido ese accidente, lo que hace indicar que en esas 22 horas también habrían pasado trenes y no habría producido ese accidente. Claro, lo que es un milagro es todos los trenes que pasaron. Eso es. A ver, yo es que no entiendo casi entiendo de todo porque no me queda más remedio, pero de esto ya de soldaduras, de todas esas cosas, no entiendo nada. No se escapa. Lo único que se está diciendo eso, si es que es verdad ese informe, es que si se hiciera lo que se hace siempre, que es cada noche en todas las vías, que se tenía que haber hecho antes, pasaba una maquinita, y con una radiación iba viendo esto, no hubiera pasado nada al día siguiente. Pues eso es lo único nuevo que me dice eso, porque lo demás no sé hasta qué punto tienen que pasar muchos trenes para que se produzca la rotura definitiva de una cosa que se rompe el principio. No lo sé. Pero lo que está claro es que el trenecito este que pasaba antes y que tienen que revisar vía a vía todas las noches, no, esto no se ha hecho, al menos aquella noche. Igual era un festivo muy importante, no lo sé. Y que sabemos de esta vía, pero igual esa situación se habría dado en no se puede dar en muchísimas cualquiera, vías en todas las que no se revise. de la línea ferroviaria española. Claro. Miguel Ángel. Sí, en relación con este asunto lo que creo que ahora ya está claro es que se descarta cualquier tipo de causa fortuita. Es decir, aquí una soldadura, en primer lugar, nos tenían que decir si una soldadura es normal o no que se dañe y se rompa. En segundo lugar, ¿cómo es posible que tras producirse esa rotura de la soldadura pasen tantísimas horas sin que nadie piense o alguien se alerte de que a lo mejor se ha producido una rotura en una soldadura? Y por otra parte, lo que a mi juicio esto pone de relieve es
ya no estamos ante un hecho que no sea, por así decirlo, imputable a nadie. Esto es una cuestión relativa a gestión, administración y, sobre todo, es que da la casualidad de que quienes firmaron estos contratos están también investigados en causas por corrupción. Es decir, todo esto no es gratis. Es decir, la corrupción efectivamente mata. Y me gustaría saber ahora qué más nos va a contar, qué más mentiras tralará nos va a contar el señor Puente en relación a su gestión al frente de este ministerio. Raquel. Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, entro también a decir la corrupción mata. Evidentemente, a mí lo que me llama la atención fundamentalmente es primero que hubo avisos, porque se habla de que hubo avisos de que eso no funcionaba bien y después en manos de quién estamos. ¿Qué mantenimiento y qué control se hacen de las vías? Yo pensaba que el tren por lo menos era uno de los sistemas de transporte más seguros que existe y esto me llama muchísimo la atención. Y yo tampoco dejo atrás un tema, quizás porque tengo la deformación profesional de haber trabajado muchísimos años en los juzgados, a mí ese tema en el que se llevan sin cadena de custodia un tramo de la vía me tiene francamente preocupada. O sea, el romper una cadena de custodia significa dejar sin validez una prueba. Entonces, yo creo que aquí hay mucho tomate, pero espero que se llegue hasta el final, pese a todos los tejemanejes y mañas que vemos por detrás, que no me gustan nada. Ignacio. El nivel de negligencia es brutal. Es decir, que después de prácticamente ahora 2 meses, nos desayunemos con esto, ¿no? Es decir, es que hay un indicador claro de que 22 horas antes ha habido una caída de tensión que es compatible con un error de este tipo. Automáticamente se tendría que detener todo el tráfico de la vía y comprobar cuál ha sido el problema. El problema es que no hay cadena de decisión, nadie decide nada, se están desmontando todo y todo termina en el mismo sitio. Y vengo a hablar de mi libro, ¿no? No hay presupuestos generales desde hace 4 años y todo eso desemboca en que estamos en el récord histórico de gasto público en infraestructuras. Desemboca en que los servicios españoles no funcionan porque no está la ley principal que debe manejarlos en este país y todo redunda en lo mismo y ha roto, nunca mejor dicho, por la vía del tema ferroviario, que es uno de los que son más intensivos en necesidad económica y más intensivos en necesidad de gasto de inversión. No en gasto superfluo, en gasto político, que es en lo que nos estamos moviendo ahora. Entonces, todo lo que rodea este accidente y la continuación de lo de Málaga, que es brutal, es decir, que separe económicamente una región de este país puntera como es Málaga en un momento determinado, que es uno de los picos de gasto del año, como es la Semana Santa, con todo lo que supone la Semana Santa malagueña, es increíble que no pueda tener un país como España y un ministerio como el de Fomento no tenga todos los medios para que en 48 horas se resuelva el problema. Y si no en 72, y si no en una semana. Pero no podemos tardar un mes más. Y esto es por un problema de bajo coste, de que no se puede invertir, y todo está asociado exactamente a lo mismo. Y lo de Adamuz, al final, vamos a ver qué termina ocurriendo, vamos a ver qué ha pasado con esa cadena de custodia y con esas pruebas. Vamos a ver cuál es la verdad judicial de este asunto, pero la verdad real tiene que ver con la incompetencia absoluta de este gobierno en gestionar absolutamente nada. No saben gestionar absolutamente nada. Y sobre todo lo que decías, hay una bajada de tensión que los expertos relacionan directamente con que podría ser causa de una ruptura de una vía y nadie se entera, nadie alerta de ello. Sí, nadie levanta el brazo. O sea, hay una... Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando tu jefe, tú cuando estás en un trabajo y no haces absolutamente nada, pero ves que tu jefe tampoco hace absolutamente nada y el jefe de tu jefe tampoco hace absolutamente nada, pues lo único que repartes es mediocridad, inutilidad y que no se trabaje. Entonces, el término funcionario significa que las cosas funcionan, que las cosas están, que el hecho de que hay unas personas como Estado haciendo que las cosas funcionen hace que el Estado exista y que el Estado funcione. Lo que está pasando, el sanchismo, la herencia del sanchismo es esta, en que dejan de funcionar las cosas porque nadie está trabajando en ninguno de los niveles estatales. Y esto es lo que está pasando en este país. Y es que no es
Esto no es una opinión de Ignacio Vasco, es que es un sentimiento general de cualquier persona en la calle que ve cómo están pasando las cosas. Es decir, empiezas a acumular, hay una huelga de médicos y no pasa nada, y no pasa nada, se rompe y no pasa nada. Es decir, no pasa nada porque estamos en la inanición absoluta, en la no hacer absolutamente nada, y es terrible. Y es terrible estar imbuidos en esto y que se nos coma y se nos lleve por delante. Pero es que España se está convirtiendo en esto. Francas. Cosa que sobre la soldadura, que yo preguntando a técnicos sí me dicen que el fallo humano en hacer una soldadura es perfectamente posible. Es decir, una empresa que hace soldaduras le puede salir una mal. Lo que no es posible es que no te des cuenta después, porque tiene que haber una ulterior revisión de la soldadura. Pero lo primero es, de la misma manera que podemos errar en todo, pero hay que rectificar. Entonces, la manera normal que tiene un país normal, y España lo era antes, era que justo eso que he dicho, no sé si se llaman máquinas o vagones o qué, como por la noche no hay casi circulación, en las vías de gran uso, y las del AVE son de gran uso y probablemente problemáticas, pasaba una maquinita que con infrarrojos hace una radiografía continua de cómo está la vía y detecta cualquier problema. Y eso es tan fácil como que en teoría, si el trayecto Barcelona o Barcelona-Madrid, que son 3 horas, ¿no?, o máximo, pues la máquina está igual, tarda 4, pero la hace solita. Ves la radiografía, te detecta el problema, si hay problema se repara y al día siguiente carretera y otra cosa mariposa. Entonces, eso o bien no se ha hecho, bueno, no, creo que o bien no se ha hecho o bien no se ha hecho. Y según parece, salió la información de que de las máquinas que había para hacer eso estaban en paro técnico, es decir, guardaditas en un sitio, la mayoría. Y los recursos humanos en casa cobrando sin ir a trabajar. No sé, eso también. Pero eso es un problema endémico de todas las administraciones. Sí. Ayer, por ejemplo, y sin ir más, no tiene nada que ver, pero es muy chocante. Yo ayer estaba en un hospital y entonces entraba, salía para hacer las pruebas y salí fuera porque me faltaba andar un poco, me dijeron y tal. Y entonces me encontré en una zona de Madrid donde había 8 camiones de los de limpieza rápida urgente, 8 camiones parados, 8. Estoy hablando de las 11 de la mañana. No sé si es normal tener 8 camiones parados para limpieza urgente. No sé si es normal. Si es limpieza muy urgente, igual no hace falta tener 8. Y si no es limpieza tan urgente, igual hay que usar los 8, no lo sé. Pero es que incluso más gente del hospital que salía ahí a pasear decían, hombre, hoy el récord, hoy tenemos 8. 8, 8. Paraos, sin más, sí, había un conductor por ahí pululando, 1. Sí, serán camiones por si hay alguna urgencia. Por si hay alguna urgencia, pero camiones, Por si camiones, acaso. Quería señalar en relación, perdón. Perdón, eso es Ayuntamiento de Madrid, o sea Vale. que no es gobierno del es... Estado, para que nadie se piense que solo casco al PSOE. Sí, la prueba evidente de la incompetencia de este gobierno es que con anterioridad a este accidente, el trayecto Barcelona-Madrid en alta velocidad es 2 horas y media. Hoy son 3 horas y media. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que la red viaria no está en condiciones y que cuando viajábamos en 2 horas y media, los pasajeros éramos agitados como si fuéramos un cóctel, porque aquello se movía muchísimo. Miguel Ángel, no se te está escuchando, así que turno para Raquel, intentamos Vaya, arreglar tu... Siento haberte robado el turno de esta manera. Ha sido Raquel directamente quien ha apagado el micrófono. Solo quería comentar, un poco al hilo del traqueteo que dices, que a mí lo que me parece gravísimo es que no haya mantenimiento y revisión, pero ojo, que no se haya hecho caso a unos avisos de personal, de empleados de la Renfe. Eso me parece gravísimo, porque sí, lo primero es en manos de quién estamos, ¿no? Esto es lo más importante, evidentemente, son el accidente, los fallecidos, pero ojo también cómo va a influir esto. Tenemos un Producto Interior Bruto que depende del turismo de una forma muy importante. Estamos en la Semana Santa, todos conocemos que la Semana Santa en Andalucía, bueno, y en Castilla y León también, también es importante, la de Zamora y la de Valladolid. Pero sobre todo, pues Málaga, la importancia que tiene para el turismo precisamente la Semana Santa, y que por culpa de su negligencia, de su mal hacer y de tirar nuestros impuestos en otras cosas, a saber el qué, pues bueno, nos están matando y además arruinando. Sí, pero para mí es lo que es, o sea, lo que dices tú es gravísimo.
Es decir, ¿dónde está yendo el dinero que nos cobran mucho más que nunca por impuestos y que no se está yendo ni a mantenimiento de vías, ni a mantenimiento de carreteras, ni a mantenimiento de pantanos, ni a mantenimiento de nada? Pero hay una cosa que todavía me parece peor, que es, habiendo legado esa falta de, lo que queráis, provocado muertes, ¿cómo es que no ha pasado nada a los responsables? ¿Cómo puede ser eso? Veremos a ver Porque si es hay... peor, o sea, si alguien, a ver, eso no sería, no sé cómo se llamaría, si sería un homicidio, un asesinato involuntario, no sé cómo se llama técnicamente, pero si alguien comete eso con bastantes personas, podría estar 3 meses después haciendo declaraciones por la vida. Imprudencia grave. Con efecto resultado de muerte. Y eso debe tener un gravamen, Sí, ¿no? lo que pasa es que están todavía determinando quién. Ah. Y mientras tanto nadie Sí, no, nada. si lo curioso del Código Penal en este país es que casi todos los tipos están reconocidos. Lo que pasa es que queremos sobrelegislar y hacer nuevas legislaciones sobre cosas que no haría falta. Es decir, ahora con lo del odio, etcétera, etcétera, no. Es que esto ya está legislado, señores, y cuando se produce hay pena para ello. ¿Se aplica, no? No, claro que se aplica, No claro lo que se veo. aplica. Lo que pasa es que tú tienes que ir por el flujo En judicial Apagón de hubo hacer las muertos. cosas. ¿Ha pasado algo a alguien? Nada. No, pues En la Dana hubo muertos. Y ahora en la Dana tendría que matarme yo a mí mismo. Porque es otra cosa. Gota fría o torrentera. Hubo muertos. ¿Ha pasado a alguien algo? Sí, No. que ha dimitido Mazón. Que ha dimitido Mazón y de momento no le van a pegar mucho más. Y quien dice eso dice otra cosa. Sí. ¿Y eso qué ha pasado? Llevamos un tiempo y tampoco nada. Pues en la nada absoluta, que es que, Pues es nada, que nada. chico, o sea, yo no Vamos sé. a avanzar con más temas porque la actualidad pasa hoy por el exdao de la Policía Nacional. Arranca ese juicio contra él para intentar esclarecer todo lo que ocurrió con esa supuesta denuncia por abuso sexual. Alba Sánchez, desde Redacción, nos cuenta todo lo que se sabe hasta ahora de un juicio que comenzaba en torno a las 10:30 de la mañana. Muy buenos días, Alba. Muy buenos días, así es, desde las 10:30 de la mañana estaría justamente declarando José Ángel González, el exdao que ha sido acusado de una presunta agresión sexual a una subordinada el pasado 23 de abril de 2025. La denunciante habría aportado grabaciones y mensajes como prueba de que el exdao la habría sometido a esa presunta agresión sexual y también a una situación de aislamiento y violencia física. Por su parte, José Ángel ha negado en todo momento estas acusaciones y dice además que su ex trabajadora, su ex subordinada, está manteniendo una cruzada contra su persona por un ataque de celos. De momento el contenido de las declaraciones no ha trascendido, pero compañeros, estaremos muy pendientes de daros esa última hora. Gracias, Alba. Pues muy pendiente de toda la última hora, de toda la información que llegue desde ese juzgado. Decíamos, día clave, día en el que se va a comenzar a investigar una de las denuncias, una denuncia por presunto abuso sexual del exdao a una de sus trabajadoras. Para mí lo más grave de todo este asunto, aparte de lo gravísimo que de la posición de poder de un DAO, de un responsable altísimo de la policía con una subordinada, es todo el abuso de poder que trasciende por debajo. Es decir, no, es que otra ha puesto la denuncia en la Guardia Civil. No, la ha puesto directamente en el juzgado para que no se sepa su nombre. Hay todo, o sea, realmente es que hay un entramado asqueroso de control y de corrupción alrededor que se demuestra, o sea, con pequeños detalles que están alrededor de la instrucción. Entonces, primero es terrible que esto se haya producido. Además, un tipo que le ampliaron la edad de jubilación porque así lo quiso el señor ministro y que además era figura clave dentro del control que mantiene el Estado sobre la policía, o el gobierno, perdón, sobre la policía. Pero es que lo más terrible de todo es esta parte, ¿no? Es que resulta que todas estas cosas de yo soy socialista porque soy feminista... Qué susto. Sí. Esto, estoy parafraseando al señor Ábalos. Ay, qué susto me has pegado. Gracias, Francas. Sí. Pero que el punto de todo esto es que resulta que dicen una cosa de cara a la galería, pero luego en la realidad, que no olvidemos que este es uno de los presidentes más longevos de la historia de la democracia en España, el señor Sánchez y todo lo que tiene alrededor, resulta que no es que haya habido un caso de abuso dentro de la policía, es que ese caso de abuso es todo lo que hay alrededor es que muestra
que existe un reino de silencio y un obligar a la gente a que se amolde a una situación que es brutal, o sea, de control brutal de todos los estamentos a la policía y a las personas que entran en el Cuerpo Nacional de Policía. Raquel. Sí. Bueno, este caso creo que está todavía en fase de instrucción. Sí, así es. O sea, no es el juicio, porque van a tomar declaración tanto a la víctima, a la presunta víctima, como al presunto, bueno, pues a la persona que está investigada. Aquí hay dos cosas claras, que es valorar, y en esto lo veo muy complicado para el juez. Tiene que valorar, por un lado, el daño a la víctima para poder demostrar el delito. Y aquí entraríamos en un tema muy espinoso que a mí me afecta mucho en tanto en cuanto me he dedicado a eso mucho tiempo, que es valorar el daño psíquico que produce un determinado hecho delictivo. Y por otro lado, esa relación de asimetría de una víctima en la que es el jefe el que presuntamente ejerce esa violencia. Y aquí, pues últimamente, no sé si tú eres más docto en eso, si la valoración de la asimetría, ahora mismo la jurisprudencia la tiene más en cuenta que a lo mejor en otras circunstancias, ¿no? Digamos con la nueva ley. Sí. Con la nueva ley, porque antes, evidentemente, una persona podía tener una relación de asimetría con otra persona, pero había que tener, digamos, más, podía perfectamente ser consentida, pero aquí, ya de entrada con la nueva ley, considera que esa asimetría puede existir una falta de consentimiento. Con lo cual, y después está el tema de la valoración del daño psíquico. El daño psíquico, a mí la verdad es que me preocupa mucho cómo se está valorando. Porque hay que seguir unos estándares científicos para tener siempre y poder decir sin interpretación subjetiva que esta persona está sufriendo por un determinado hecho. A ver, perdón, no sé si quería... Frank... Si complementas aquello, yo voy a romper con lo que decís y voy a ir por otro lado. Vale, a ver, parece ser que por lo que ha aparecido en prensa, la defensa del DAO, en principio, parecería que va a declarar y que habría alegado que en la grabación que existe de ese... O sea, en este caso se produce algo que no es habitual, y es que este tipo de delitos normalmente al producirse en la intimidad no existen pruebas directas sobre lo que sucedió. En este caso, excepcionalmente sí, porque la víctima grabó lo que sucedió en ese episodio. ¿Qué ocurre? El juez instructor tiene que valorar si realmente, a la vista de esa grabación, se trató, como el DAO parece que ahora dice, de una relación consentida y que lo que ella diría es exclusivamente fruto de los celos que ella tendría, o si por el contrario, lo que esa grabación acredita es una violación, una agresión sexual inconsentida y en la que, según el propio abogado de la víctima, ella se negó en reiteradas ocasiones, además, a esas relaciones sexuales. A mi juicio, evidentemente hoy la jurisprudencia reconoce incluso la asimetría entre agresor y víctima, en el sentido de que es un superior jerárquico. No es cualquier superior jerárquico. El DAO es, dentro de la estructura policial, no diría el rey, es Dios. Bueno, el cargo policial más alto, ¿no? El cargo funcionarial más alto. Los otros cargos son políticos por encima de él. Y aquí también lo que habrá lo que es objeto de investigación es toda la actuación posterior, que podían entenderse que también son coacciones, o incluso la compra del silencio, es decir, lo que el resto de amiguetes o de personas muy alrededor del DAO intentaron para acallar a esta señora. Y muy relevante a mí me parece, que es lo que tiene, a mi juicio también, importancia política y por lo que el ministro debería haber dimitido desde el primer momento, es ¿por qué razón una víctima de una agresión sexual, que es un agente de los cuerpos y de seguridad del Estado, no es capaz de poner en conocimiento
de su propio cuerpo policial o de los mecanismos de denuncia internos, ¿cuál es la razón? Muy sencillo, es que ella sabía que en el momento en que presentase la denuncia lo sabía de arriba abajo toda la estructura y el agresor iba a ejercer presión sobre ella. Por esa razón no lo pudo hacer y eso evidencia que este sistema no funciona y que el ministro tenía que estar de patitas en la calle no solamente por este asunto, sino por muchísimos otros. A ver, justo me voy a enganchar lo último que has dicho, porque dices, ¿por qué razón no fue capaz? Por una razón, porque no es idiota. Claro. Entonces, al no ser idiota, pues no es idiota. Entonces, y ahora voy a lo que quería decir yo. Últimamente han salido muchos casos, ya sea en empresas, pocos, pero podrían salir los que queramos, en Guardia Civil, en partidos políticos, en diputaciones, en etcétera, donde el que manda abusa de la que es mandada. Y en policía también, en no sé qué país, no sé, de África, un jefe de policía con una inspectora. Ese es el nivel. Ese es el nivel en el que estamos. Pero a ver, para mí la Guardia Civil o la policía es una empresa más en esto. Es decir, donde tienes una estructura jerárquica y un jefe. Entonces, mi primera conclusión de esto, y no soy mujer, pero tampoco soy idiota, es antes de denunciar internamente, me compro un piano. O sea, lo que hay que hacer es ir al juzgado directamente. Al juzgado directamente. Nunca en el interior de una empresa, ni loco. Ni que sea la Guardia Civil, ni que sea el Ministerio de lo que quieras, ni que sea la Anunciatura Apostólica. Nunca. Fuera, fuera. Porque dentro se va a tapar seguro. Te van a arrear palos hasta las orejas. Y el ejemplo de todo eso, aunque no tiene nada que ver, es el caso Rejón. Presunto agresor de 2 chicas, una de las cuales se echó para atrás. Después, cuando vio lo que ponía el fiscal, dijo así, pues ahora vuelvo a entrar. Y la otra ya se ha echado para atrás porque dice, la que me va a caer a mí, que nadie sabe qué me ha pasado, y como no me van a devolver lo que ya me ha pasado, lo que no voy a hacer es poner la cara para que más me reen más. Con lo cual me retiro del mapa. Es decir, por una parte, denunciar siempre fuera, y por otra, está montado de manera que la que denuncia, ya sea fuera o dentro, que se agarre, no los machos en este caso que no suele tener, sino a las hembras, porque le pueden caer palos por arriba y por abajo, con lo cual la indefensión es total. Solo una cuestión, una puntualización. Totalmente de acuerdo en que dentro de una estructura, y sobre todo si no estás en el poder, es más difícil denunciar este tipo de hechos. Es que si estás en el poder no te abusan, ¿eh? Sí, sin embargo, pues sí, verdad. Sin embargo, yo distinguiría entre empresa pública y privada. ¿Por qué? Porque la empresa privada ha de tener un cuidado y ha de ser tan escrupulosa en respetar los procedimientos y garantizar la seguridad de la víctima, que las sanciones por no hacerlo son tan importantes que pueden acabar con esa compañía, pero de inmediato por sanciones económicas de la Administración. En cambio, en la Administración pública vemos que existen todo este tipo de corruptelas, esta ineficacia absoluta, y no hay consecuencia. No existe una consecuencia, un régimen realmente disciplinario que, sin embargo, a la empresa privada sí se le aplica. Y esa es la diferencia fundamental. Nos vamos a ir rápidamente a la primera pausa publicitaria porque ya lo están viendo. Carlos Pollán, el candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Castilla y León, está preparado. Vamos a charlar con él en unos minutos y vamos a analizar juntos esos buenos resultados de Vox en Castilla y León. Un escaño más que en las elecciones de 2022 y el 18,9% del total de los votos son los resultados de Vox en Castilla y León. Los de Santiago Abascal han ganado en 85 municipios y han conseguido representación en todas las provincias. Algunos medios intentan vender los resultados de Castilla y León como un varapalo para Vox, pero lo cierto es que volverán a ser claves y necesarios para formar gobierno. Estamos con Carlos Pollán, candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Castilla y León. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Carlos, ¿qué sensaciones tenemos tras estos resultados, tras el día electoral del pasado domingo? Pues muy buenas. Yo creo que los datos que hemos obtenido, el resultado que hemos obtenido, supone un afianzamiento de nuestro partido, un crecimiento en Castilla y León, un crecimiento a nivel nacional, y que hemos roto el techo electoral que teníamos hasta ahora en toda España. Ya lo hicimos en el 22, cuando las elecciones autonómicas anteriores, y bueno, pues en estas de este domingo pasado hemos vuelto a romper ese techo que teníamos, y muy contentos. La verdad que
después del trabajo realizado, después del esfuerzo realizado, no solo en la campaña, sino durante estos 4 años de legislatura, pues es una satisfacción que los ciudadanos de Castilla y León hayan creído que tiene que haber más Vox en Castilla y León. 14 escaños, uno más, o 14 procuradores, uno más que el que se tenía hasta ahora. ¿Realmente esperaban ustedes más? Siempre esperas más. Cuando te presentas a unas elecciones, aspiras a ganarlas, porque es lo que nosotros dijimos desde el 9 de abril que empezó la precampaña. Siempre aspiras a tener un buen resultado y cuanto mejor sea el resultado, pues mucho mejor. Pero estamos satisfechos porque creo que seguir subiendo nuestros números en Castilla y León es muy importante y sobre todo va a ser muy importante para que de verdad se puedan aplicar nuevas políticas en Castilla y León y seamos decisivos a la hora de formar gobierno y de aplicar esas políticas que queremos para Castilla y León. ¿Qué van a pedir al Partido Popular para formar gobierno, para intentar conformar ese gobierno entre Partido Popular y Vox? Cuando se sienten a negociar, ¿cuál será la línea de ruta que va a tener Vox? Lo hemos dicho toda la campaña y lo hemos repetido también a partir desde este domingo. Queremos llegar a un acuerdo en medidas concretas, en un programa, en un proyecto programático completo, con medidas concretas, con plazos para ejecutar esas medidas y con garantías para llevarlas adelante. Ya hemos tenido experiencias con el Partido Popular en gobiernos, lo tuvimos aquí, que fue el primer sitio donde entramos en un gobierno en coalición con el Partido Popular, y sabemos que hasta ahora hubo ciertos momentos en que nos engañaron y no son de fiar. Entonces lo que tenemos que hacer es cerrar esas medidas concretas, esos plazos concretos, y empezaremos a negociar pues cuando llegue el momento. Creemos que el Partido Popular es el que debe dirigirse a nosotros como partido que necesita encontrar apoyos para esa investidura, y nosotros estamos dispuestos a entrar a ese gobierno, como lo he repetido yo, como lo ha repetido nuestro presidente nacional. Queremos gobernar y queremos cambiar las cosas en Castilla y León. ¿Ha habido ya contactos con Alfonso Fernández Mañueco? Desde el domingo no sé si ha mantenido algún tipo de conversación con él. No hemos tenido contactos más que simplemente el mensaje que le envié ayer a mediodía. Lo había hecho públicamente en la noche electoral, el felicitarle por sus resultados en las elecciones del domingo. Ayer lo hice a través de un mensaje y él me contestó que muchas gracias y que hablaríamos en estos días, pero de momento no hemos tenido ningún contacto, ¿no? Hablamos de otro partido, Carlos. Se acabó la fiesta porque habría robado hasta 3 procuradores a Vox y además se los habría dado al Partido Socialista. ¿Hasta qué punto es bueno que haya tantos partidos, que la parte de la derecha se trocee en tantos partidos? Bueno, nosotros, ya lo he dicho también estos días, nosotros respetamos todas las opciones políticas que se quieran presentar a unas elecciones, como no puede ser de otra manera. Hay gente que se dedica al estudio de esos datos y demás, y parece ser que sí que es cierto que esos votos que se han ido a ese partido pues han favorecido que el Partido Socialista tenga 3 procuradores más que en otras circunstancias se vendrían a nosotros si ese partido nos hubiera presentado. Pero esto es las elecciones, estos son los comicios autonómicos y las peculiaridades de Castilla y León que han permitido que eso ocurra, pero vamos, nosotros no tenemos nada que decir sobre ese tema. Lo que sí tenemos claro es que hemos tenido un buen resultado, que hemos roto ese techo a nivel nacional de votos en unas elecciones a Vox y que vamos a intentar que nuestras políticas se apliquen en Castilla y León y que los votantes que se han decidido por nosotros pues vean que sus votos los hacemos valer para un cambio en Castilla y León. En 2022, cuando entraron a formar parte de la Junta de Castilla y León, pidieron una vicepresidencia y varias consejerías. De llegar a un acuerdo con el Partido Popular, el intercambio sería, o la petición sería la misma, llevaría más o menos esa línea. ¿También Vox quiere entrar a formar parte de este gobierno con una vicepresidencia y varias consejerías? Bueno, nosotros lo hemos dicho, que queremos entrar en el gobierno, que queremos participar de este gobierno, que es lo que los ciudadanos de Castilla y León han decidido con sus votos el domingo pasado, pero no hemos hablado ni vamos a hablar de sillones hasta que no tengamos claro que va a haber un cambio de políticas y medidas concretas para que ese cambio se produzca. A partir de que lleguemos a un acuerdo con ese cambio de medidas y con plazos concretos y garantías de ejecución,
pues podremos hablar de entrar en el gobierno, de no entrar, pero nosotros queremos, lo primero que queremos es un cambio de rumbo en Castilla y León y la aplicación de medidas concretas, que muchas de ellas seguramente ya estaban en el pacto de gobierno que tuvimos en el 2022, pero bueno, que se concretarán en los próximos días para, si llega ese momento, tener esas negociaciones con el Partido Popular. Y una pregunta, no sé si personal, laboral, ¿hasta cuándo Carlos Pollán va a seguir siendo el presidente de las Cortes de Castilla y León? Pues mira, hasta el día 14 de abril que se constituya el nuevo Parlamento. De hecho, ya ayer y hoy he vuelto a retomar mi actividad institucional aquí en las Cortes de Castilla y León. Habíamos dejado diversos actos y diversas actuaciones por no interferir en campaña electoral y que alguien pudiera pensar que nosotros como Vox o yo como Carlos Pollán me quería aprovechar de alguna manera de mi visibilidad como presidente de las Cortes. En ningún momento lo hemos hecho y, de hecho, pues ayer ya he retomado esa actividad institucional pues hasta el día 14 de abril que se constituya el nuevo Parlamento y en ese momento pues tendrá que haber un nuevo presidente de las Cortes de Castilla y León. Pues Carlos Pollán, muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena por los resultados de este domingo. Muy bien, muchas gracias. Un saludo. Unos resultados que dejan una sensación agridulce, o eso quieren vender algunos medios de comunicación, Francas. A ver, yo como ayer descansé y no vine... No tienes esa resaca electoral. No, y sobre todo pude ver más cosas que el programa tuyo, que también lo vi. ¿Y lo viste? Que también lo vi. Vale. Pero pude ver más cosas. Entonces, desde ayer a hoy, mi duda, y de hecho cuando he llegado a Raquel estaba a punto de, no sabía si felicitarla o darle el pésame, porque realmente, oyendo las televisiones, lo más normal es que le diera el pésame, porque Vox está acabado, es evidente, según las televisiones, o sea, está muerto. Y de hecho, yo me imaginaba, esta noche cuando dormía, yo imaginaba un votante de Valladolid mismo, por poner un caso lejano, un votante o una votanta que se iba allí con el voto y decía, a la hora de votar decía, ahí va, me solidarizo con Javier Ortega Smith, tiro el voto y pongo otro. Digo, yo no me lo he imaginado que pase eso, pero según las televisiones es lo que ha pasado. O sea, cantidad de gente cuando iba allí pensaba en Ortega Smith o en una tía mía y decía, no puedo. Bueno, pues es una posibilidad. Dichosos aquellos que se creen que eso va así. Porque la leche que se van a, o susto que se van a pegar en la siguiente será morrocotudo. A ver, no hay que ser muy listo para saber que si la presencia de Alvise Pérez ha hecho que los restos de tres provincias le den 3 diputados al PSOE y no se los den a Vox, quiere decir que Vox no tendría 14, tendría 17, lo cual quiere decir que no habría subido 1, que habría subido 4, cosa que no ha subido ninguno más. Entonces, bueno, esto te podría hacer a alguien pensar que, en fin, no es para dar el pésame, pero bueno, que vayan dando el pésame, que así estarán más tranquilitos y si no se enteran de nada, se chuparán el dedo y no verán por dónde viene el capón. Raquel, ¿qué valoración hacemos de los resultados obtenidos en Castilla y León? Pues bien, como ha dicho Pollán, volvemos a romper el techo. Tienes toda la razón, Francas, o sea, de verdad, si leemos la prensa y también vemos Telepedro y todas las televisiones y tal, sí, parece que nos extinguimos, ¿no? Sí. Pasamos de Extremadura del 16,9, Aragón al 17,9 y ahora al 18,9 y dicen que nos estamos hundiendo. Es una cosa extraordinaria. Y ya de paso, si me dejas 2 minutos, sí, quiero mandar un abrazo muy fuerte al pueblo de mi madre en Palencia, que hemos sacado más de un 26% de votos. Palencia ha estado muy fuerte, un 24%, así, más o menos. Yo estoy muy contenta con los resultados, no sé a quién le sientan mal y ahora lo único que es hacer lo que ha dicho nuestro presidente, entrar en los gobiernos con un programa concreto, con unos puntos concretos y con unos plazos. Y eso está, y a negociar. Hemos escuchado a Carlos Pollán desde esta casa, desde el Toro Televisión, también desde Dando Caña, y hemos invitado también a Alfonso Fernández Mañueco a que esté aquí con nosotros, a que nos cuente esas negociaciones, a darle la enhorabuena también por esos buenos resultados. De momento su agenda se lo impide, veremos a ver si a lo largo de esta semana nos hace un hueco y también podemos charlar, podemos debatir y analizar estos buenos resultados. Unos resultados que, ¿qué pasaría si lo plasmásemos en el Congreso de los Diputados? Pues hoy ha sido uno de esos días en los que han sido varios los que están intentando hacer esa comparación. María Vallejo, muy buenos días, cuéntanos.
Muy buenos días, Natalia. Pues Aragón, Extremadura y Castilla y León. Son 3 ejemplos de un movimiento que, si no preocupa ya a la izquierda, podría empezar a hacerlo, porque en las 3 comunidades donde se celebraron comicios hace poco, la suma de PP y Vox superó el 50% de los votos. De convocarse unas elecciones generales hoy que tuviesen un resultado un poco similar, el Congreso sería diferente al actual. La derecha podría alcanzar los 210 diputados, es decir, la mayoría de 3/5 del hemiciclo. ¿Esto qué supone? Pues por un lado, aprobar reformas constitucionales por el procedimiento ordinario, así como la modificación de partes importantes del texto constitucional. Un ejemplo de esto podría ser redefinir las competencias del Estado u organizar competencias autonómicas. Las siguientes elecciones son en Andalucía, donde izquierda y derecha van a volver a medir sus fuerzas. Eso sí, aún queda un poco para que lo hagan a nivel nacional y ver si finalmente esos comicios autonómicos pues son un ejemplo de cómo puede conformarse el Congreso. Gracias, Marien. Lo que deja claro esta radiografía, estos resultados de Castilla y León, es que la derecha, el bloque de derecha, continúa aumentando, mientras que el bloque de la izquierda, antes había varios partidos, se han aglutinado todos en el Partido Socialista y tampoco daría para una mayoría. Sí, yo creo que el problema lo tiene el PSOE, puesto que aunque fagocita a todo lo que está a su izquierda, no le va a dar, no va a poder alcanzar el poder. Y en términos de estos análisis tan divertidos que se producen siempre en contra de Vox o ninguneando los resultados de Vox, yo querría decir que si alguien tiene que estar preocupado hoy en día es el votante del PP, porque el votante del PP todavía no tiene claro qué es lo que el PP propone. Es decir, la incertidumbre está en la propuesta política del PP, en lo que votan en la Unión Europea y lo que aquí proponen, en los vaivenes hacia uno y otro lado. Ese es el verdadero problema que tiene el PP y yo no veo todavía a Feijóo con el liderazgo suficiente como para dar una respuesta clara a sus votantes. Y yo creo que es eso. Vox habla claro, sabes a dónde quieren llevar a este país y qué propuestas tienen. El PP, es que hay muchísimas incógnitas aquí. Ese es el problema. Hombre, yo creo, si en ese clima que comentas de no tener claro por dónde va el PP, obtiene estos resultados y gana 19 de 21, como algún día se signifiquen, la pueden liar muy gorda. Correcto. Entonces, yo creo que al final el tema de todo esto es que la sociedad española ha ido cambiando estos últimos años y ha permitido el hecho de que aparezca un partido. Vox no existía hace unos años, hoy existe porque está, y entendemos todos que está en un espectro político a la derecha del PP, y el PP se ha centrado, se ha ido hacia el centro izquierda en muchos de sus planteamientos, en muchas de las cosas que dice, cubriendo un espacio político en el que el PSOE ya no está ni se le espera y se está yendo muchísimo más hacia la izquierda. Pero al final los resultados están consolidando que las siglas del PP, con todas las cosas que podamos comentar, pero las siglas del PP con esa guardiola que la derecha tiene el predicamento que tiene y que no gusta y tal, pero oye, pues ha ganado las elecciones y las ha ganado 2 veces bastante seguidas. Azcón está ahí ganando. Fernández Mañueco, que también es otro perfil, son 3 perfiles bastante diferentes los 3, ¿no? Y los 3 por separado han ganado y, oye, creciendo. También es difícil crecer cuando uno está más arriba. Muchas de las cosas que se han hablado de Vox en este crecimiento en Castilla y León, yo estoy completamente de acuerdo con ello, es que era muy difícil duplicar otra vez porque ya estaba en un techo que habría que generar muchísimo más volumen de voto del que ya tenía. Lo que está claro, y engancho con una de las cosas que ha dicho antes Francás, al votante no le preguntan lo que tiene que hacer, pero lo que sí está claro es que la aritmética resultante de todo esto es que PP y Vox deben estar de acuerdo cuando están muy por encima y cada vez más del 50% de los votos. Es decir, cuando tú tienes más del 50% de los votos en 2 formaciones políticas, lo que hay que llegar es un acuerdo entre ambos, y esto lo he defendido siempre y creo que en todas mis intervenciones aquí he dicho lo mismo. A los políticos hay que exigirles trabajo y tienen que trabajar para mejorar la vida de las personas que son las que están votando ahí, y bienvenido sea que por fin se pongan de acuerdo en Extremadura, se pongan de acuerdo porque aquí el problema es la mitad es de Vox y el 50% es del PP. O sea, es que el problema lo tienen estos dos partidos, que tienen que llegar a acuerdos concretos para mostrar una solución
y hacerlo ya, porque el tiempo corre. O sea, estamos en, y lo decía antes con el tema de los presupuestos generales del Estado. Nos hemos instalado en la inacción absoluta en muchísimos factores dentro de la vida política, y esto no puede ser. Es decir, es que de manera natural no podemos esperar a que se tarde 3 meses en conformar un gobierno en Extremadura. Es que eso no puede pasar. O sea, eso hay que hacerlo al día siguiente. Y al día siguiente hay que ponerse. No puede ser que Fernández Mañueco no haya hablado con Carlos Pollán. Que han pasado 48 horas, me da igual. Es que ya tenían que haber hablado estos señores y ver cuáles son las líneas para que el día 14, si es el 14 de abril, pues el 14 de abril, cuando se haga la primera sesión de la Junta, a partir de ese momento ya esté todo preparado para al día siguiente, si es posible, o a las 48 horas, si es posible, empezar a funcionar. No podemos dilatar los tiempos porque sí, por el mero hecho de que hay que hablar. No, no, señores, pónganse a trabajar. Aquí hay una exigencia de trabajo que cada vez es más perentoria porque se está dejando pasar mucho el tiempo. A ver, Pedro Sánchez en las últimas elecciones, cuando la noche electoral había perdido y sale al balcón, ya había hablado con nosotros. Y de hecho dice, somos más. Hemos ganado. Claro. ¿Por qué? Porque he hablado. Es decir, que hay gente que sabe de política y hay gente que debe saber de otras cosas, pero de política no es excesivo su bagaje. Y ahí incluyo PP y Vox, o muchos de PP y Vox, porque cometen errores de bulto que se ven desde fuera. Igual desde dentro es más complicado de ver. Pero eso de marear la perdiz para no mojarnos y así las siguientes no venimos condicionados tal, eso está muy bien, pero puede funcionar o no funcionar, porque hay gente, supongo que hay gente que le encanta que le tomen el pelo y hay gente que le cabrea profundamente que le tomen el pelo. Claro. A mí es de los que me cabrea profundamente que me tomen el pelo, pero bueno, eso sería arena de otro costal, ¿no? A ver, de la misma manera que yo antes he dicho que si Albizu no se hubiera presentado, Vox tendría 3 más, el PSOE tendría 3 menos. Lo digo porque el PSOE dice que ha crecido 2, ¿no? Bueno, con ese sistema hubiera perdido 1. Igual no tendrían que aplaudir tanto por los restos que han conseguido, ¿no? Pero, en fin, ellos sabrán. Y me parece que estamos en esas. Es decir, o se ponen de acuerdo ahora o tienen un problema ambos dos. Raquel. No, yo solo quería hacer un apunte, donde parto del hecho del gran éxito nuestro, y hablo del partido Vox, teniendo en contra a todo el aparato mediático. O sea, a mí me sorprende de verdad que ese tanto por ciento de castellanos y leoneses, después de la campaña tan sucia que se nos ha hecho. O sea, yo ayer oí en la Asamblea de Madrid una frase que se dijo en Castilla y León durante la campaña, una barbaridad, como que nosotros decimos que queremos echar a los inmigrantes al mar. Cosas así. Y esto es lo que le llega a la gente. Lo dijo Mañueco. Sí. Claro. O sea, exactamente el candidato del PP. Efectivamente. Pues ayer esa misma frase me la repitió. Y no rectificó. Cuando Carlos le dijo que rectificara en el debate, no rectificó. Pues esa misma frase me la repitió una persona de Más Madrid ayer en la Comisión de Sanidad. Ustedes los que quieren echar a los inmigrantes al mar. O sea, si empezamos así, empezamos muy mal. Quiere decir, nosotros, por supuesto, y lo ha dicho Abascal, nos vamos a atender al diálogo, a poner unas líneas, pero la verdad es que el Partido Popular tiene que primero que aclararse qué quiere ser de mayor, porque su discurso varía según la comunidad autónoma, y ahora tenemos 3 comunidades autónomas para llegar a un acuerdo, pero tienen que ser los acuerdos que se lleguen los 3 iguales, porque hay una cosa que está por encima de todo y es la equidad de nuestro territorio español. Sí, a ver, claro. No, es que me he acordado de 2 tics que yo creo que son profundamente no democráticos, para no decir antidemocráticos, que se cometen siempre en los partidos políticos en España. El primer tic es el de la indefinición, y eso me lo decía un perro viejo muy conocido de los políticos españoles que ha pasado la historia, que me decía lo que hay que hacer es no definirse. Lo has dicho tú un poco antes, porque en el momento que te defines acotas. Claro. Entonces, justo lo que para abrir el espectro es aquí digo A, pero no lo digo yo. Este dice A aquí, el otro dice B allí, el otro C allá. Y tú le entre líneas. Y si te preguntan, no cierres, o sea, porque cuanto más abres, más gente. Eso yo creo que es un tic político de los negativos que hacen eso, de que yo me considere que me han tomado el pelo y diga iros a freír espárragos o a esparragar directamente. Y el otro, que es muy interesante, es el de los votos cautivos. Es decir, ¿quién sobra?
Entonces, cuando aparece Vox, el PP se coge un cabreo porque dijo, estos me van a robar mis votos, porque son mis votos. Y de hecho, yo no sé si lo sabéis, pero incluso hubo en Madrid negociaciones por parte del PP para que a última hora se retirara Vox, que hiciera toda la campaña, pero se retirara Vox, porque así, diríamos, calentaba motores, pero al desaparecer los votos pasaban al PP. Eso me consta de conversaciones producidas en Madrid, ¿no? Y es el otro tic. Entonces, a mí me ha gustado mucho dos cosas de Vox que me parece que son muy reseñables porque son poco frecuentes. Una, que no va a la indefinición, sino que más bien va a la redefinición. Es decir, define y si te gusta bien y si no te gusta, pues es tu problema, no me votes, que me importa, diríamos, un poco un pimiento. Es decir, no busca los votos, sino que busca el acuerdo en una serie de cosas que considera que no son negociables. Y la segunda, que es súper chocante, porque Carlos lo ha dicho igual y lo dijo ayer Abascal, que es no cabrearse porque ha aparecido el Alvise y se les ha llevado 3 diputados. No ha habido ni una palabrita contra eso. Cosa que desde el PP siempre se dice, no, es que Vox no se tendría que presentar en Ávila, por ejemplo. No sé si es en Ávila o no, porque entonces nosotros el resto, no, es que tal. No, he dicho. Y me parece que eso es profundamente democrático frente a lo profundamente no democrático, que es lo otro. Porque los votos no son, si son de alguien, son del ciudadano que lo emite. Y puede emitirlo al que le dé la gana. Y la libertad de presentarse la tiene cualquiera que cumpla la legislación vigente. Se llame Alvise o se llame una tía Tula. Ignacio. Bueno, esa parte de política ficción está bien, ¿sabes? Es decir, si tú te quitas de aquí y tal, lo que sí se ha demostrado, y además con la irrupción desde la irrupción de Podemos en el panorama político, desde la apertura del bipartidismo, es que esa aritmética de votos directos no existe. Es decir, hay votantes hoy de Vox que no han votado nunca al PP, por la razón que sea. Es decir, igual que hay votantes que están votando al Alvise, que a lo mejor no han votado absolutamente nadie, y como es el antisistema más a la derecha dentro de nuestro espectro político, han decidido votar. Es decir, que directamente esos votos pasaran a Vox porque no estaban, pues ese señor, pues es lo que tú decías antes. Es decir, es que cada votante es soberano y puede votar o no, pero esas aritméticas al no estar, a veces, al no estar un partido, los restos sí que puedes analizar. Sí, si no supuesto, le votaran, si puedes analizar el resto a quien hubieran caído. Pero en el caso de Alvise no es el volumen, es un traspaso de votos. Es decir, no es porque el resto no hubiera caído, sino porque han dejado de recibir votos estos porque no han llegado ni siquiera a los mínimos de representación. Pero es curioso, pero eso también es destacable. Claro, el gran problema lo tiene Vox porque no ha superado, no sé, el 50% o el 3000%. Pero Podemos sumar, restar, multiplicar, dividir, Partido Comunista y la tía Tula, no han, sumados, solo un dato, hubieran sacado un puñetero procurador. La suma total, como decía un colaborador mío, la suma total de todos los votos de Vox, grosso merdo, son unos 250.000 votos. Podemos ha hecho 9.000, ¿vale? Estamos hablando de eso, o sea, pongámoslo en contexto. Pero es que ni sumados todos los otros, hubieran sacado un procurador. Y creo que sumados todos tienen menos que Alvise, ¿no? Que tampoco ha sacado ninguno. Lo digo porque Rufián, si los quiere aglutinar para sacar mayoría, déjale, como si quiere cantar la misa de Ángeles. Déjale. Miguel Ángel, por cerrar el tema de Castilla y León. No me da miedo. Por cerrar este asunto, yo lo que sí que creo es que cualquier acuerdo, convenio, requiere una gran dosis de lealtad entre las partes. Tanto en un acuerdo, contrato entre particulares, entre empresas, entre incluso administraciones. El problema está en que cuando alguien va a firmar un contrato y tiene enfrente a su contraparte y sabe de antemano que le va a reinterpretar todo, que le va a suponer un suplicio cumplir con ese contrato y que te odia, mi consejo es no firmes. No firmes porque es imposible. Entonces, eso es lo que el PP, a mi juicio, tiene que desactivar. Es decir, tiene que saltar de ese discurso que Feijóo dio en algún momento, diciéndole al PSOE, y es que yo espero que el PSOE nos quite, nos haga no estar en manos de Vox. O los comportamientos de la señora Guardiola insultando a los componentes o al partido Vox. O el señor Mañueco, que no haya tenido la decencia de llamar o de ponerse en contacto ya. Es decir, este tipo de comportamientos, estas deslealtades, son las que preocupan a cualquier persona que tiene que convivir y ejecutar un acuerdo.
Nos vamos a ir rápidamente a una nueva pausa publicitaria y a la vuelta seguimos analizando la actualidad política y nos metemos de lleno en esa guerra en Irán para ver las consecuencias directas a los bolsillos de todos los españoles. Millones de personas el día no empieza con energía sino con rigidez y dolor. En España la artrosis afecta a 1 de cada 3 adultos, convirtiendo gestos cotidianos como abrir un bote, abrocharse un botón o escribir en el teclado del ordenador en grandes obstáculos. Pero que sea una enfermedad crónica no significa que deba detener tu vida. Existen tratamientos específicos como los de Protege tu Vida, diseñados para frenar ese deterioro, recuperar tu movilidad y sobre todo devolverte la calidad de vida que la artrosis te ha ido quitando. Adolfo Albistur es responsable de Protege tu Vida. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal, Natalia? Cuéntanos, porque hay soluciones para todos estos dolores y sobre todo para intentar hacer un poco más fácil el día a día. De eso se trata. Además, he de decir algo que es importante. Cuando hay personas que decís, bueno, pero total no me duele mucho, me puedo aguantar. A ver, el que no te duela mucho ahora no quiere decir que no te vaya a doler mucho después. Y el tema está, o sea, lo importante de la artrosis cuando comienza es que lo que no debemos hacer es dejarnos de mover. Es decir, si tú te dejas de mover, lo que vas a hacer es que esas articulaciones vayan a peor y los huesos pueden llegar hasta anquilosarse. Fijaos aquellas manos que se ven torcidas, es porque un hueso se ha ensamblado con el otro, ha perdido la articulación, ha perdido esa almohadilla. Entonces, cuanto antes empecemos, mejor. Así que vale, pero yo me aguanto, no os aguantéis, porque la verdad es que el tratamiento está muy bien, son muy cómodos de hacer, siempre hablamos de los guantes, que vamos ya con ellos muchos años. Tiene ondas pulsantes, masaje, vibración, calor. Con ello, en sesiones de 20 minutos, en casa tranquilamente, vamos a conseguir, pues eso, que esas manos que a lo mejor nos levantamos por la mañana y encontramos pues que hasta levantar una persiana ya me cuesta, abrocharme un botón, abrir un bote, bueno, pues con estos guantes vamos a ir muchísimo mejor. Sesiones de 20 minutos. Luego tenemos la rodillera, que la rodillera, ya sabéis, este dolor de rodilla que a veces se impide, pues bueno, a veces hacer cosas normales como subir escaleras o incluso caminar, y no es bueno quedarse en casa, es bueno seguir caminando. Para ello tenemos esta rodillera que tenemos infrarrojo, ultravioleta, que es lo que hace que pueda irrigar esa circulación mucho mejor, y además le hemos puesto presoterapia, que esto le añade un plus muy importante para que esa rodilla vaya mejor. Aquí son 10 minutos, son sesiones de 10 minutos, si son las dos rodillas, una y luego la otra, pero realmente pues es mejorar muchísimo esa zona. Luego la zona lumbar, dorsal, cervical. A veces aquí son dolores posturales, es decir, por posiciones que cogemos, y realmente esas lumbalgias, esas dorsalgias son, sobre todo cuando ya llevan tiempo y cuando son frecuentes, pues son pues eso, bastante inhabilitantes, ¿no? Y luego, ya se lo voy a dejar que lo presente a mi amigo Francas, que es la última adquisición que él tiene, porque lo demás ya lo tiene, es el tema del láser cervical. Ese es el más divertido. ¿Ah, sí? Sí, porque los otros, diríamos, son de piñón fijo. O sea, hacen Sí, siempre, hacen pero ese es sorprendente. Este empieza de una manera, después va de otra, después empieza a hacerte unas cosquillitas en un sitio, después gira por el otro lado, ahora sube, ahora baja. Entonces es una cosa alucinante. Yo voy a intentar ponérmelo en todas partes del cuerpo porque realmente es una gozada. O sea, es una gozada. Bueno, Los suyos les suena muy bien eso de Francas. aquí imaginación al poder, ¿no? Cada uno. Por ejemplo, el muslo. Por ejemplo. Claro, la piernecita. O sea, Bueno, tiene todo lo que él dice, tiene una explicación. Es decir, este es realmente el que más tecnología tiene, porque estamos tratando una zona donde existen muchos nervios, donde está la musculatura, que da muchos dolores de cabeza. Entonces, aquí trabajamos, por un lado, con el TENS, que es lo que ha dicho Francas, que es esas con esas cosquilleo, ¿no?, que te va variando, ¿no? Eso es el TENS, ¿no?, que va muy bien, esa electroestimulación. Pero luego también tiene magnetoterapia, que eso no se nota, pero eso se trata mucho en fisioterapia. Cuando tú tienes una rotura y vas al fisio, te meten una máquina que es como un tubo, que es magnetoterapia, que es generador de osteocitos, es decir, que va muy bien para todo el tema si tienes algún daño. Y luego también tiene lo que es el infrarrojo, masaje, te vibra, te hace calorcito, es decir, que todo es un placer. Además, simplemente es colocártelo, tal como he hecho yo, tienes un bandito y ahí te lo colocas. Entonces ya puedes jugar, como ha hecho Francas, pues quiero que me dé un poquito más por aquí, por allá, y de esta manera podemos conseguir que esos dolores cervicales también los podamos remitir, sobre todo para que no nos duela la cabeza, que también es normal que la cervical te suba a la cabeza. Es una sorpresa continua. ¿Verdad? Adolfo, como siempre, la pregunta del millón, ¿dónde podemos adquirirlo y con qué ventajas? Bueno, pues ese teléfono, estamos deseosos que nos llaméis. Ahora si nos llamáis os cogemos la llamada porque estamos, y si no la dejáis ahí marcada.
y bueno, os vamos a hacer un gran descuento, os vamos a regalar el libro de historia de nuestros médicos, así que os invito a que llaméis, nos contéis vuestro problema en las articulaciones a ese 900-730-122. Pues como siempre, Adolfo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Natalia. Y nosotros volvemos a la actualidad política nacional porque en estos momentos se está llevando a cabo esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Ya saben, todos los martes se reúnen, pero como excepción este viernes han fijado un nuevo Consejo de Ministros extraordinarios porque será ahí cuando se aprueben, cuando se den a conocer esas medidas adicionales para intentar paliar todas las consecuencias de la guerra en Oriente Próximo. Dos curiosidades. De nuevo el tiempo se les vuelve a echar encima a este gobierno. De nuevo hoy no se han presentado esas medidas importantes que deberían haberse aprobado. Salvo trabajo, los ministros de las carteras económicas se siguen reuniendo día a día para intentar cerrar ese bloque de medidas que serán aprobadas y, como decíamos, será en un Consejo de Ministros extraordinarios del próximo viernes cuando ya sí que sí se presenten ese paquete de medidas y cuando posteriormente Pedro Sánchez comparezca ante los medios de comunicación. Vamos a repasar cómo ha afectado y cómo está afectando esta guerra a los bolsillos de los españoles. Pese a que los mensajes de que el fin de la guerra en Irán está cerca, la situación de inestabilidad no tiene previsto acabar pronto, especialmente en la economía, en el aumento disparado de los precios en todos los ámbitos, porque esta crisis que comenzaba hace apenas 2 semanas ha afectado a todo y todos. A nivel estatal podría traducirse en una reducción de 2 décimas del PIB, un riesgo de aumento de la inflación o que el IPC se sitúe en unos meses cercano al 3%, algo que se traduciría en un aumento de costes. Con Hormuz cerrado o a medio fuelle, la logística de mercancías se dispara, haciendo que productos necesarios que atraviesan el estrecho cuesten más o directamente no lleguen a la industria o a la agricultura, y eso se traduzca en una menor producción. A ello hay que añadirle la caída de valores en bolsa o el descenso de las inversiones tanto nacionales como extranjeras. Pero lo que más preocupa es el día a día de la gente, lo que nos va a costar en nuestros bolsillos todo esto si no cambia. Los combustibles son uno de esos puntos de tensión. Tanto para particulares como transportistas, el encarecimiento de la gasolina y el diésel ha supuesto de momento entre 15 a 25 céntimos más. Otra problemática es el precio de la luz, que con el comienzo de los ataques crecía en apenas 10 días un 723%, o el gas natural, vital para España y del que depende en gran medida a través de su importación. También podría repercutir en la factura para calentar la casa. Y por supuesto, los alimentos, si el sector agro se ve afectado no solo en España, sino también en países de Oriente Medio, que son grandes exportadores, significará que llenar la cesta de la compra supondrá un esfuerzo económico extra. Ante esta situación, el Gobierno busca hacer frente con un paquete de medidas que se espera aprobar esta semana. Estamos todos trabajando, como he dicho, con la mayor celeridad posible y esperamos, y esa es nuestra previsión, que las medidas puedan aprobarse esta misma semana. Mientras, no son pocos los que buscan prepararse ante el clima de inestabilidad que se ha acentuado ahora. Según el informe Perspectivas 2026, son varios los empresarios españoles que están tomando acciones, por ejemplo, para mitigar los efectos no solo de esta última guerra, sino también de las constantes y consecutivas crisis. Una situación ante la que a día de hoy no hay visos todavía de que acabe o vaya a mejor a corto plazo. Pues ya es oficial, porque será este viernes cuando el Gobierno ya sí que sí dé luz verde a ese paquete de medidas para intentar paliar todas las consecuencias de la guerra. Ignacio. No, yo creo que no va a haber paquete de medidas el viernes. Va a haber otra vez otra idea para ver cuándo se reúnen, para ver si decidimos, para ver cuándo lo hacemos. Los consejos de ministros son los martes y los ministros tienen que trabajar. Entonces, no entiendo por qué narices no trabajan. O sea, intento ser suave porque estamos en la televisión. O sea, no soy capaz de entender por qué este martes ya no se han tomado medidas. Hombre, tengo varias ideas, ¿vale? Y que voy a exponer de por qué no se ha hecho. Pero esto es la cuadratura de estar todo el rato dando vueltas a algo que no sabemos si vamos a hacer. Primero, no tienen apoyos para hacer absolutamente nada en el Congreso. Entonces, la convalidación, primero, van a tomar unas medidas, intentarán hacernos otro omnibus, meterán cosas de Rondón que no son las que necesita realmente necesitamos los españoles, y vamos a seguir con el mismo problema. Segundo, están haciendo caja, y están haciendo una caja brutal. Entonces, lo que van a hacer es, con toda esa caja brutal que están haciendo a lo largo de este mes, van a recuperar todo ese dinero y van a dar un porcentaje en paguitas, sobre todo hablando de sectores estratégicos, ¿no? Vamos a hablar del transporte, vamos a hablar como si el encarecimiento de los precios no nos afectara a todos. La inflación.
el coste de la inflación en este país se puede ir al 4 o al 5% en un mes. Y esto puede pasar. Y esto puede pasar porque los carburantes van a subir en un porcentaje muchísimo más alto y absolutamente todo dentro de la cadena de producción tiene que ver con los carburantes y tiene que ver con el precio de las gasolinas y tiene que ver con el precio del diésel y sobre todo los productos primarios y la alimentación. O sea, todo eso va a tener una afectación brutal que se va a ir consolidando a lo largo de estos meses. El Banco Central Europeo, en la reunión del jueves, con probabilidad 1, va a subir los tipos de interés, pero esos ya están descontados en el Euribor, es decir, el encarecimiento del Euribor ya viene porque ya saben que esto va a pasar. Entonces, estamos en una tormenta perfecta de crecimiento e inflación en el que el único beneficiado, como siempre, es el Estado, y la dilación en el tiempo y parar a la hora de la toma de decisiones, porque no toman absolutamente ninguna decisión, va a ser la misma. Es decir, van a recaudar una cantidad brutal de dinero, van a hacer lo mismo que hicieron con el bono de los carburantes durante la última crisis económica parecida, y ya está, y no van a hacer absolutamente nada, y nos vamos a quedar igual. Y si lo de este viernes, el paripé que nos hagan el viernes, no sé, a lo mejor se van al Castillo de Oropesa, porque sea un poquito más ampuloso el tema, ¿no? Por poner así un ejemplo de darles ideas al Gabinete de Comunicación de Moncloa para hacer algo así diferente, o a Lanzarote, y así aprovechan el finde. Pero realmente no hay ningún tipo de trabajo, estamos absolutamente desgobernados, no se gobierna, y menos aún en temas económicos en este país. A ver, solo un matiz de lo que ha dicho Ignacio, porque ha dicho sectores estratégicos, es decir, que lo que va a hacer el gobierno es recaudar y dar paguitas a sectores estratégicos, y yo mejoraría la palabra sectores por votantes estratégicos. Vale. Es la única cosa que creo que se podría mejorar de su organización, de su explicación. Sí, lo demás me parece muy profético. A ver, yo creo que la única medida que sería esperable es, a ver, si el 50% o más del 50% son impuestos a la hora de poner gasoil o gasolina, lo esperable de un gobierno decente sería, oye, no voy a recaudar menos, pero yo sé cuánto voy a recaudar si suben los precios. Se trataría de bajar los impuestos en una medida en que el Estado no deje de recaudar lo que recaudaba ya, pero por lo menos no grave más a los ciudadanos. Eso no se va a producir ni de coña. Montero tiene unas ganas de recaudar dinero, un dineral que para gastárselo en sus cositas, en sus Jessicas, en sus... Pues para lo que nos tienen acostumbrados. Pero Miguel Ángel, tú hablas o para irse, o para que Yolandita, Lady Díez, se vaya a los Oscars a gastarse un dineral un viaje que no pueden hacer sus votantes. 7.000 euros el billete de ida, ¿no? No os adelantéis que vamos a tratar ese tema, pero vamos con el impacto de la guerra. Pero digo que Miguel Ángel hablaba del deber ser y nosotros hemos hablado del ser, de lo que va a ser, que es un poco distinto. Qué tonto. No, es muy bonito que pongas el límite, el horizonte de Yolanda que no ve en Madrid, tú pones el horizonte donde tendríamos que ir. Y yo ponemos la cuadra donde nos van a meter. ¿Podremos hablar un poquito de IZ? También lo tengo entre los temas, es que os estáis adelantando. Spoiler a todo el programa. Perdón. Raquel, algo que añadir sobre este impacto de la guerra, ¿cómo está afectando a los españoles? Hombre, el señor Carlos Cuerpo lo que sí ha dicho es que descarta reducir el IVA de los alimentos. Tengamos en cuenta que el que va a sufrir este tema de la crisis del combustible por el cierre del estrecho de Hormuz va a ser, evidentemente, pues todo el tema del transporte y, por tanto, de la alimentación. Van a subir los precios de los alimentos. Lo ha descartado, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo que van a ser IDEICAS siempre con ese escudo social que hablan, pero el que al final paga el pato siempre es el mismo, que es la clase media. La clase media que va a ver subir los precios y no se le va a bajar el IVA como está haciendo otros países de Europa. Vamos a hablar de IZ, vamos a hablar de Yolanda Díaz, pero antes vamos a hablar, lo decía Ignacio, de lo poco que trabajan estos ministros. Si hace unos días les contábamos que Pedro Sánchez llevaba 2 años sin pisar el Senado, son muchos los ministros que consideran la Cámara Alta como un mero paripé. Pues bien, hoy hemos cogido la agenda de Moncloa y ojo porque son varios los ministros que esta vez sí, hoy por la tarde, van a decidir ir al Senado.
Con el Senado bajo el control del Partido Popular y su mayoría absoluta de senadores, Pedro Sánchez cumple 731 días sin presentarse en la Cámara Alta. A pesar de que el Partido Popular reformó el reglamento para obligarle a ir, al menos una vez al mes, el presidente ha ido encadenando excusas de agenda y motivos personales para no dar la cara, al igual que 13 de sus ministros, ausentes solo en el mes de febrero. El Senado se ha convertido en el gran quebradero de cabeza de Moncloa. Los populares lo usan para investigar al gobierno con comisiones como la del caso Koldo y para citar a figuras del PSOE y del entorno de Sánchez. Mientras tanto, el presidente y muchos de sus ministros han ido vaciando los plenos. Ausencias en cascada, quejas formales del PP e incluso la amenaza de acudir al Tribunal Constitucional por plantar un pleno extraordinario mientras el Ejecutivo maniobra en el Congreso para intentar neutralizar el veto del Senado en asuntos clave como los presupuestos o los objetivos de déficit. Pero hoy algo ha cambiado. La batería ausente de ministros socialistas ha decidido romper con la norma y hacer acto de presencia en el Senado. Yolanda Díaz, Bolaños, Marlaska, Torres, Isabel Rodríguez, Cuerpo, Mónica García y Elma Saiz vuelven a la Cámara Alta, pero no como una rectificación por las quejas del PP, sino obligados por el reglamento de control y con sanciones en el horizonte si vuelven a plantar. Un timing algo sospechoso, justo cuando los socialistas celebran una media victoria en Castilla y León y respiran con aire fresco, deciden plantarse en el Senado ante esa mayoría absoluta popular. Un movimiento que parece intentar mostrar un frente unido ante un resquebrajo continuo de las izquierdas de nuestro país. Es triste que tengamos que celebrar que los ministros acudan a su puesto de trabajo, en este caso al Senado. Yo pensé que había una celebración con merendola y pisco labis. Eso todavía no lo sabemos. Estamos haciendo la previa, si no, pero quizá hay algún cumpleaños, alguna merienda, algo que se nos escapa. Algo debe haber ahí. Hacen un by the way, ¿no? Aprovechan y tal, y se pasan por allí y tal. No, pero al final es efectista, o sea, hoy martes no han trabajado en el Consejo de Ministros, como todos los martes. Entonces se supone que van a ir el viernes a trabajar a otro sitio. Entonces, entre medias hay impacto mediático, se utilizará en las teles y tal trozos de lo que digan hoy y que se puede utilizar porque son muy buenos, están pensando mucho, muy sesudamente todos a la vez para tomar esas medidas que tenemos muy claros todos, que tienen que ver en congelación de impuestos, como tú bien decías, Miguel Ángel, en reajustar lo que va a ingresar el Estado y dejar el dinero en la economía para que esa economía siga funcionando y no se vea dañada por un problema puntual como el que tenemos en este momento con la realidad. Efectivamente, lo que no van a hacer. Pero es que todos tenemos muy claro que es que la única medida útil y lo más democrática posible y lo más general posible es ayudar a la gente que el dinero se quede en sus bolsillos y genere economía desde cada uno desde su casa. No por el hecho de que yo tengo un coche de 1.500 centímetros cúbicos o uno de 1.800, tengo derecho a una cosa o tengo derecho a otra, por si tengo un coche eléctrico o si tengo un camión de 7 toneladas. No, señores, si yo hago un ajuste económico con todos los carburantes, ayudo a todo el mundo. Y es facilísimo de entender. Ya, pero ¿sabes el argumento que usan, sobre todo los de sumar, restar, multiplicar y Podemos? Es para, y cuerpo o cuervo... Tienen más nombres que personas votándoles. Debe ser lo mismo, que es que si tú bajas el IVA de los alimentos, el que se lo queda es la gran superficie. Ya. No llega, según ellos, y además lo dan por hecho. Dicen que en la anterior, cuando se hizo eso, se pudo comprobar, me gustaría que lo comprobara alguien, porque yo no lo sé comprobar, que nunca repercutió en el ciudadano, sino que repercutió en las distribuidoras, que se forraron mucho más. Y entonces viene Mercadona, cabrona y tal. Pero Francasi, menos que lo vamos a ver, muy breve, porque resulta que la cesta de la compra con la que se calcula el IPC se ha reducido a la mitad este año y ninguno nos hemos enterado. ¿Vale? Es decir, había más de 800 referencias en todos los aspectos y ya estamos en 400 y pico. Normativa europea, ¿eh? Muy bien, pero no han decidido mantener 2 series. Y esta ya nos la han plantado por esta de atrás. Entonces, no es que yo lo cubro, digo que es que se lo han quedado, pero es que la realidad no la saben ni ellos, porque es que además el INE va a dejar de medir más de 300 y pico referencias. Solo como dato, la cesta de la compra en los últimos 5 años se ha encarecido un 40%. En 5 años prácticamente ha duplicado el precio de la cesta de la compra, que ya es una barbaridad. Miguel Ángel. No, que quería indicarle, bueno, que si realmente dicen que si se reducen los impuestos eso no va a abaratar los precios, que dupliquen los impuestos para fastidiar a Mercadona. Es que es absurdo esto. Esto no hay quien lo compre. Es inmanejable. Yo te digo el gran argumento que están usando continuamente. Sí, sí.
Y respecto Hombre, de que vengan tampoco hoy... debe ser fácil de comprobar que repercuta directamente. A eso el que respondió Roig, que dijo algo parecido a el último mes que bajaron no sé qué, pudimos bajar 300 referencias. Bueno, pues, probablemente es muy comprobable esto, Claro. yendo a Mercadona y viendo si bajaron o no 300 referencias. No están comprobadas. Respecto a que vengan hoy al Senado, yo creo que es que han quedado con Yolanda para que les explique lo que vio en el... Igual hay una sala de proyección. Otra ahí. no Sabéis sé que hay un poco. piscina arriba, ¿no? Sí, sí, sí. En el Senado hay piscina arriba, como mínimo, un piscinón que me parece que no se usa porque se puso a caldo cuando se hizo. Cubierto, ¿verdad? Una Una cubierta piscina arriba cubierta, espectacular. sí. Las últimas obras que hace años del Senado. Pues de piscinas no, pero sí de ese viaje de Yolanda Díaz vamos a hablar justo después de la última pausa publicitaria del programa de hoy. Hoy quiero hablarles de algo que me ha llamado mucho la atención. Se llama Didados y es una marca española que lleva muchos años haciendo algo muy especial, cuidar de los más pequeños. Diseñan y fabrican aquí en España textiles para bebés con una filosofía muy clara, que cada producto arrope y proteja lo más valioso que tenemos. Sacos que se adaptan a cualquier carrito con sus complementos de juego, todo pensado para hacer la vida más fácil a los padres. Y lo que más me gusta es que combinan ese toque artesanal de toda la vida con diseños modernos y funcionales, porque cuando un bebé está cómodo y protegido, toda la familia está tranquila. Pueden descubrirlo todo en didados.es y si son socios del Club de Amigos tienen un 10% de descuento esperándoles. Didados, donde cada detalle importa. Y ahora sí, vamos con toda esa lista de temas que quieran hablar en la mesa y vamos a empezar por IZ, porque esta mañana el diario El Debate ha publicado en exclusiva una investigación que apunta directamente a las propiedades que tiene. El patrimonio desconocido que el embajador IZ declara en Hacienda, 27 inmuebles valorados en más de 10 millones de euros. Son 8 viviendas, 15 plazas de garajes, 3 parcelas, 2 locales y varios activos industriales. El exministro comparte alguno de estos bienes con su hermana. Este volumen de activos contrasta con la cifra que el dirigente socialista hizo constar en su declaración de bienes de hace 2 años, donde aseguró disponer de algo más de 650 euros en inmuebles, 650.000 euros en contra de esos 10 millones de euros en los que estarían valorados esos 27 inmuebles. Miguel Ángel, ponía sobre la mesa este tema. A mí me ha sorprendido muchísimo porque IZ no es que sea un gran tenedor inmobiliario, es que es la vajilla entera, es la cubertería entera. Este señor nos da un ejemplo de cómo prosperar en la vida y sobre todo para aquellos jóvenes que residen en Cataluña, piensen que ser afiliado del PSC pues parece ser que es rentable y además no exigen un corte de nota muy alto, porque este señor creo que estuvo iniciando la carrera de química, lo dejó y después estuvo 5 años más intentando otra carrera hasta que lo echaron. Es decir, y este señor ha llegado a ser ministro nada menos que de deporte. O sea, yo creo que es una desvergüenza y todos estos son los que después se llenan la boca con las medidas sociales y demás cuando están forraditos. Y por último, señalar que este señor es el que parece ser que presuntamente le pedía favorcitos a Koldo para colocar a su novio, el piloto, y nada menos que parece ser que también andaban comprando pistolitas o armas que parece ser que querían guardar o guardaban en la Moncloa. Es decir, estas son las prendas que, bueno, y por último ya, es que este señor está cobrando más de 200.000 euros de embajador de España en la UNESCO. Sinceramente, que alguien me explique qué agenda tiene este señor como embajador de la UNESCO. ¿Y eso para qué sirve? ¿Y por qué le estamos pagando más de 200.000 euros a semejante gran tenedor? Nada más. Raquel. Sí. Bueno, es parte de lo que es la catadura moral de la izquierda y la poca vergüenza que tienen. Desde luego, la única lección que yo saco, eres gran tenedor y te hacen ministro. O sea, es lo único que puedo pensar. Que mucho criticar los grandes tenedores, estamos todo el día oyéndolo en la asamblea. A mí lo que me gustaría saber ya no solo cuántos pisos tiene, sino si los tiene alquilados, a qué precio los tiene alquilados. Los tiene alquilados como ellos, ya que limitan el precio del alquiler, pues me gustaría saber si están vacíos.
No sé, lo digo por dar una idea, la ocupación y estas cosas. Gracias. Solo un dato de Iceta muy rápido, que es que no ha tenido ningún trabajo profesional externo a la política. Hombre, pero el PSC ya es un trabajo ingente. Lo digo porque es interesante que no... O sea, nunca, muy interesante. Directamente fue concejal y a partir de ahí ya director de gabinete, tal. O sea, que lo que estás diciendo es que absolutamente todo el dinero con el que ha generado ese patrimonio a partir de sueldos públicos ha generado ese patrimonio. ¿Y no ha pagado Hacienda? Normales, vamos. La verdad que es bastante sorprendente. Pero si pagas Hacienda no puedes. O sea... En la declaración que parece que tienen es que él tiene una parte de una sociedad por un valor de 1.000 y pico o de 100.000 euros. Es la que tiene el valor de los 10 o 9 o 8 o 7 millones. O sea, él es copropietario de una sociedad que es la que tiene el patrimonio. Sí, y entonces no le figura el patrimonio que se dedica a la inmobiliaria. Es que este tipo... O sea, si yo compro un piso es mío, pero si lo hago a través de una sociedad y pongo 1 euro en la sociedad, yo tengo solo 1 euro. No tengo el piso. No, porque los balances deben reflejar el valor patrimonial que le han sacado ahora. ¿A mí después eso? Sí, eso afecta. Ahí va, pues no lo ha hecho, sí. Él no, pero tú no eres él. Ah, pero claro. no, yo no tengo nada que es distinto. Pero que a ti, si lo tienes, sí te afecta. Si la propietaria es la sociedad, tu parte alícuota de esa sociedad es lo que tiene un valor que es el que se corresponde con el valor de esa sociedad. 1.000 o 100.000 euros, ha dicho. Bueno, vamos a ver, es que una cosa es que también esto es al hilo de lo que estábamos comentando antes, que tiene que ver con que hay que tener mucha más cultura económico-financiera para poder entender las cosas. Es decir, al final tú tienes una sociedad que tú puedes tener un valor patrimonial la sociedad o tiene un valor en cuentas el que sea, pero luego los bienes... esos tienen el valor que le corresponde y luego tú reflejarás esa cantidad en los libros dependiendo de cómo estén, dependiendo de la actividad que generan sobre ellos, dependiendo de muchos más factores. O sea, han dicho que los bienes que tiene generan $500.000 de euros anuales. Dios bendito. El alquiler de los bienes que tiene. Bueno, entiendo que se pagarán rigurosamente todos los impuestos. Parece que los impuestos... O sea, está todo al día. Pero no sé nada. Digo lo que he escuchado en una televisión, en la otra, en la radio... Esto es como lo de Sirvinavar de Santos Tartán, ¿no? O sea, no puede haber un responsable político de la índole que sea que tenga una participación en una empresa en la que además es juez y parte a la hora de poder dar... de que esa empresa pueda recibir dinero o dentro de su actividad. Entonces, un político de la índole del señor Iceta, siendo propietario de una empresa de este tipo, oye, pues esto no es ilegal, pero esto se debe conocer. Es decir, para eso están las declaraciones de bienes. Entonces, si lo ha ocultado en su declaración de bienes, entonces automáticamente ya no puede ejercer ningún cargo público. Ocultado sería disimulado más bien. Porque ha dicho que eso tiene un valor que realmente no es el que tiene. Sí, pero ya te digo, el valor que ha dicho, o sea, él parece que en las declaraciones públicas de bienes figuran 2 pisos en Madrid y una cosa en Baleares, que tiene un valor de 600.000 euros. Sí. Más la participación en una sociedad, que no me acuerdo si son 1.000 euros o 100.000 euros, no recuerdo ahora, porque no recuerdo. Pero entonces lo que sería tremendamente sorprendente, pero lo que sería... sociedad es la que tiene todo lo demás que no figura en su de esto. Si eso está bien hecho o mal hecho... Si esa sociedad tiene 10 millones de euros de patrimonio y mi participación son 100.000, el porcentaje que yo tengo es un porcentaje residual sobre esa sociedad, pero tiene que haber muchos más copropietarios. Si los 100.000 que yo tengo suponen el 50% de la sociedad, porque así se ha valorado en su momento, entonces no es real. Lo que estoy haciendo es una trampa contable. Pero yo lo que creo es que él probablemente, esto es una hipótesis, él simplemente ha declarado el capital social que tenía suscrito, que podía ser eso. Sin embargo, en el impuesto sobre patrimonio, cuando alguien tiene tal cúmulo de activos, aunque esté a nombre de una sociedad, eso te computa de forma que en su declaración por el impuesto sobre patrimonio eso consta. Y, por otra parte, esa trampa de decir que yo tengo una sociedad de 100.000, pero si esa sociedad tiene un patrimonio neto de 10 millones, claro, hay que ver qué participación tienes. Y me cuesta a mí mucho que el debate se haya equivocado en atribuir, si él tuviese una participación pequeña de eso, decir que él es propietario de todo esto. Yo creo que él es
Si lo tiene con su hermana, probablemente no, si su hermana será mitad y mitad a lo mejor. A mí, Miguel Ángel, lo que más me choca no es que tenga eso y lo declare de una manera o de otra, que eso simplemente puede ser pues nada, la típica trampilla y tal, sino que tenga eso, no habiendo trabajado nunca, no habiendo sido empresario nunca, no habiendo nada nunca, excepto habiendo sido concejal, director de un gabinete o subdirector de gabinete de Narcís Serra, y después asistente en el Congreso de los Diputados, del PSC también, ¿no? Y después, sí, ojo, pero todo público, ¿eh? Dejemos a salvo que no provenga de familia. Es decir, que sea una herencia. Puede ser. Puede ser. Es decir, vamos a ver, porque a lo mejor resulta que es... Pero no deja de ser, si fuese de herencia... Porque su padre fue, su tío o algo así fue jugador de fútbol. Vale, pero... De Bilbao, y eso es incluso muy importante. para mí es la hipocresía de la clase política, tanto española, pero también, y con énfasis catalana, porque muchísimos socialistas del PSC son burguesía adinerada que, aparentando defender al pobre, vive como Dios. Es así. Y de IZ nos vamos a otro nombre propio, el de José Luis Rodríguez Zapatero, porque The Objective hoy publica en su diario digital una información que tiene mucho que ver con él y con el propio Pedro Sánchez. Zapatero organizó a sus clientes chinos una cita privada con Sánchez y Álvarez en Shanghái. El expresidente coordinó la lista de empresas con acceso al Ejecutivo en sus viajes oficiales a China. Está previsto que en los próximos meses Pedro Sánchez vuelva a China, viaje a China, en el que será su cuarto viaje oficial a este país. De nuevo, José Luis Rodríguez Zapatero, una pieza clave en todos los movimientos que tienen que ver con Pedro Sánchez y este país. Es un lobista profesional. O sea, es que quitémonos las caretas. Este señor es un lobista profesional, que además es expresidente del Gobierno de España. Pero es a lo que ha dedicado su actividad profesional, es a poner en contacto gente que tienen intereses comunes para generar comisiones. Entonces es un comisionista y un lobista, y ya está. O sea, quitémonos las caretas. Otra cosa es que esto queramos verlo con un prisma diferente, o queramos contar que Zapatero es un hombre de paz o es un estupendo mediador, pero al final lo que es lo que es, y con esto se está enriqueciendo y con esto está ganando dinero. Sí, y sobre todo hay una cuestión, yo me pregunto, imaginemos que Zapatero ha estado cobrando de determinadas empresas chinas y que esas empresas chinas han obtenido de la administración española o del gobierno determinados contratos de millones de euros. Pregunto, es una pregunta inocente. ¿El señor Álvarez y el presidente del gobierno han asistido al negociete de Zapatero como si aquí no pasase nada? ¿O hay algo más? Me preocuparía aún más que eso fuera así. Es decir, es que entonces es una dejación absoluta, yo no es una dejación absoluta de funciones. Y he hecho una pregunta presuntamente. Sí, pero que es así. Es decir, es que estos señores están allí y si no se han enterado de nada, entonces es que pues no se enteran de nada en general. Y si se han enterado de algo, pues presuntamente han cometido delitos. Entonces, pero existen contratos muy relevantes a determinadas compañías tecnológicas chinas proscritas en la Unión Europea, que sin embargo en España han hecho mucho negocio. Entonces, ¿eso es por algo o simplemente es por la capacidad tecnológica de esas empresas y por su alta honorabilidad? No sé por qué te vas a China, pues si eso ya está, todo eso que has explicado que podría estar ocurriendo con China y que no te gustaría que ocurriera o te parecería que no está muy bien hecho que ocurra, parece que está en todos los sitios, que está ocurriendo en Venezuela con Air Europa, ¿no? Claro. No con Air Europa, no. Con Plus. Plus Ultra o Plus Europa o Plus Al o no sé. Pues eso mismo es lo que le están achacando ahí. Él ha dicho que ha declarado perfectamente los impuestos de la parte oficial de esto. Y además sus informes eran muy profundos. No eran ni siquiera verbales, eran orales, que es como hacer gárgaras, ¿no? Vamos con un tema del que tenéis muchas ganas de debatir, de hablar, y es la presencia de Yolanda Díaz este fin de semana en la gala de los Oscar. Mientras su partido es un día en Castilla y León, ella estaba pues de celebración en la fiesta del cine.
Mientras su partido desaparecía en Castilla y León, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se permitía una lujosa escapada a Los Ángeles para asistir a la gala de los Oscar y apoyar al cine español. Viajó en business, los billetes han costado cerca de 8.000 euros de dinero público. Yolanda Díaz no viajó sola, estuvo acompañada por todo su equipo, miembros de su gabinete y de seguridad. La estancia ha durado 3 días. Nada de esto figuraba en la agenda del gobierno, a pesar de que se presentaba como un viaje oficial. El motivo de la asistencia era, según fuentes oficiales, un encuentro con el equipo de la película gallega Sirat y con su director Oliver Laxe, pero no hay ni fotografías ni declaraciones del momento. Mientras tanto, la coalición Izquierda Unida Movimiento Sumar no conseguía ni un triste parlamentario en el recuento de votos tras las votaciones en Castilla y León. Yolanda Díaz parece haber optado por desconectar completamente de la vida política y aprovechar por todo lo alto sus últimos momentos en activo, después de anunciar que no se presentará a las próximas elecciones generales. Cabe destacar también la presencia del actor español Javier Bardem en la gala, que no perdió ocasión para hacerse notar y exhibir el eslogan "No a la guerra", al entregar el premio a la mejor película internacional. No a la guerra y Palestina libre. Y en la noche más lujosa del año se filtró esta foto desde la zona superior del teatro, que pone en evidencia la vergonzosa actitud de muchos que, a pesar de los discursos sobre moral, respeto y medio ambiente, dejaron todo hecho un desastre. Pues 8.000 euros en viajar en business y supuestamente la excusa o el motivo de ese viaje es que se fue a reunir con los directores de Sirat, una película, ya saben, española. Parece un poco complejo que tengas que viajar hasta Los Ángeles para reunirte con todos ellos, Raquel. Bueno, yo tengo entendido que el director Oliver Laxe, creo que se llama, es el que cursa la invitación a la ministra, ¿no? Lo cual me llama mucho la atención porque no sé, yo no conozco a este director, no sé si es del grupo de los subvencionados, a lo mejor son del grupo de los subvencionados que invitan a la ministra y pagamos todos los españoles. De todas maneras, yo lo que tenía o pensaba tener claro es que cuando se hace un viaje oficial tiene una finalidad, y esta finalidad es que sea una utilidad directa y tangible para los españoles, no para pasearme por la alfombra roja o fuera de la alfombra roja y llevarme a todo el equipo y viajar en business, insisto, con el dinero de los españoles, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber qué utilidad ha tenido este viaje para nosotros, para los españoles que se lo hemos pagado. Alguien decía esta mañana que este era el Galapagar de Yolanda Díaz, el chalet, me refiero. A ver, supongo que ha molestado a mucha gente, no solamente el hecho, sino en el tiempo en que se produce este hecho, el momento económico de la gente cuando se produce este hecho, pero para mí lo más chocante es que ese hecho debe ser tan habitual y tan repetitivo que como no nos enteramos, pues nos las comemos con patatas, porque todo el mundo recuerda, de las pocas cosas que hemos visto, a una tal Irene Montero y a sus amigas chichis, chuchis o chochis, no sé cómo, chichi, pasárselo chichi se llama, ¿no? Chachi. Chachi. Pues pasárselo chachi, pues pasárselo chachi. Pasárselo chichi, no sé. Suena un poco bueno, que puede ser que se lo pasase chachi, chichi. Pasárselo chachi en Nueva York, pagando todos, ¿no? Y haciéndose fotos y selfies y tal, y no pasó nada. O sea, ahí había como mínimo una ministra, si no había dos, una secretaria de Estado, el Susun Corda, pues nada, no pasa nada. O sea, sí, pero lo aderezaron, ¿no? Como si fuera una visita oficial, se hicieron una agenda prácticamente vacía, pero con algún tip. Pues claro, aquí también es absolutamente imposible poder hacerlo. A un director español que... Claro, pero que es la ministra de Trabajo. Que es la ministra de Trabajo. Quiero decir que si por lo menos hubiera metido en la comitiva el ministro de Cultura, pues hacemos algo, ¿no? Pero le cedió el ministro de Cultura, le cedió el paso. Era la ministra de Trabajo. Mira, de lo que comentaba Raquel de los subvencionados, es decir, en este país, excepto Santiago Segura, todos los demás directores de cine están subvencionados. Absolutamente todos los demás. Entonces no te vas a equivocar. Hay otro que salió hace poco diciendo que no. A lo mejor Bayona, no sé. No me acuerdo. Alguno, pero poco más. Quiero decir que es que todas las películas tienen participación de dinero público. Entonces, si yo, para mantener una industria cultural,
lo único que puede hacer es dinero público y luego resulta, bueno, pues llega Santiago Segura y rompe la taquilla en los cines, ¿no? Y que más, o sea, en un fin de semana recauda como el 25% de la taquilla total del año pasado. Entonces, de todas las películas españolas, repito, de todas las películas españolas. Entonces, te podrá gustar o no, pero hace lo que el público paga por ello, que es una de las bases de lo que supone una industria, oferta y demanda. Yo ofrezco algo que demanda el público, que demandan los usuarios y voy y lo utilizo. Entonces, principios básicos son los que hay que explicar al mundo de la cultura en España, para que puedan entender las cosas, y es lo de siempre, que también vale lo de lo de Iceta, no hagas lo que hago, haz lo que digo, ¿no? Y luego ves el teatro ahí, que no sé quién va a limpiar eso, si estos señores pudieran tener algún esclavo para que les limpiara, pues lo tendrían, ¿no? Es que llega a unos niveles esto que es denigrante a todos los niveles. Yo, en relación con la oportunidad temporal, Josep María, me constan por fuentes pues muy solventes que doña Yolanda pidió a los organizadores de los Oscars si podían retrasar los Oscars para que no coincidieran con las elecciones, pero no fue posible finalmente y no pudo dejar a esta gente sin su presencia. Por otra parte, creo que es una crítica excesiva la que realizamos sobre esta persona, sobre doña Yolanda, puesto que el objeto del viaje seguro que fue pues, trasladar a Leonardo DiCaprio, a Bardem y demás, las bondades del salario mínimo interprofesional en España. Es decir, eso es algo muy importante. Y por último, bueno, pues nada, que también tengo algunas fuentes que me indican que realmente fue Sumar quien envió a Yolanda Díaz fuera de España para no empeorar todavía más los resultados de su partido en las elecciones. Más lejos mejor. Sí, sí. Pues nosotros nos vamos lejos, abrimos esa página internacional porque vamos a conocer la última hora de todo lo que está ocurriendo en ese conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos. El conflicto en Oriente Próximo, lejos de bajar de intensidad, continúa con su escalada de ataques contra Irán. Uno de los últimos blancos del régimen de los ayatolás ha sido la embajada estadounidense en Irak, alcanzada por varios cohetes y al menos 5 drones. Hormuz sigue siendo el punto de mayor tensión por su bloqueo, que mantiene no solo el comercio de petróleo estancado, sino también el tráfico internacional, que hasta principios de marzo circulaba con normalidad por el estrecho. Situación que ha llevado a Donald Trump a proponer una misión naval internacional conformada por países afectados para reabrir y proteger a los buques que cruzan este paso. Una invitación que desde Europa se ha percibido como beligerante. Por ello, se busca una opción que no sea tan directa como si sería el enviar buques militares a la zona. Europa no tiene interés en una guerra abierta sin fin. Esto no es la guerra de Europa, pero los intereses de Europa están directamente en juego. Estamos trabajando con nuestros aliados europeos, incluidos nuestros socios europeos, para elaborar un plan colectivo viable que pueda restaurar la libertad de navegación en la región. Una posición que para el mandatario estadounidense no supone un problema, pues según él, Estados Unidos podría llevar a cabo esta operación sin su ayuda. No necesitamos a nadie, somos la nación más poderosa del mundo, tenemos el ejército más fuerte del mundo, no los necesitamos. Aunque no esconde que la no implicación de otros países no sea de su agrado. El nivel de entusiasmo me importa. Hay países donde tenemos 45.000 soldados, grandes soldados, protegiéndolos del peligro. 40 años protegiéndoos y no te quieres involucrar en una cosa que es muy menor. Se van a dar muy pocos disparos porque les quedan muy pocos. Mientras continúan las operaciones contra Teherán o en Líbano, donde Israel ha comenzado a desplegar más tropas en la zona para luchar contra uno de los grupos terroristas proiraníes en la zona. Aseguran además que diversos altos cargos habrían sido atacados esta madrugada. Son intervenciones militares que siguen golpeando objetivos estratégicos iraníes y que, según Trump, habrían provocado el inicio de negociaciones entre el régimen y Estados Unidos. Están negociando. Todos sus líderes están muertos, hasta donde sabemos, pero están muertos. No sabemos con quién estamos hablando. Tenemos gente que quiere negociar, no tenemos ni idea de quiénes son. Declaraciones que chocan con algunas informaciones que afirman que Irán no estaría ni tan debilitada ni tan fragmentada políticamente, algo que evidenciaría que las hostilidades en la zona, pese a los mensajes del presidente estadounidense de que pronto cesarán, siguen lejos de tener un fin pronto.
Y esta mañana muchos medios de comunicación aseguraban que Israel habría matado al secretario del Consejo Supremo de Seguridad iraní y también al líder de los Basij de la Guardia Revolucionaria, pero en los últimos minutos no llegaría a ser tan oficial y habrían asegurado que habrían visto a estas dos personas, por lo tanto queda en entredicho este supuesto ataque de Israel con estas dos víctimas. Una situación que, lejos de ir hacia un camino de la paz, hacia el final, parece que se va complicando cada vez más. Europa parece que también comienza a tomar posesión. Ignacio. Bueno, es que todo parece indicar que los Estados Unidos no quieren poner botas en el terreno, es decir, que todo tiene que ver con debilitar al régimen e intentar que Irán se reconfigure solo o a través de la ayuda a los kurdos, que Turquía yo creo que algo tiene que decir en todo esto, siendo un miembro de la comunidad internacional tan importante en esa zona. Al final, vamos a ver qué pasa en las próximas semanas, vamos a ver cómo la economía presiona mucho en lo que dura el conflicto, cómo dura y de qué manera dura, es decir, hay mucho tema aquí que choca frontalmente con MAGA y con todas las ideas que han llevado a Trump hasta la Casa Blanca. Entonces, vamos a ver cómo va evolucionando y, sobre todo, cómo va evolucionando la economía y cómo la economía va a mover las decisiones políticas de Estados Unidos. O sea, esta mano tendida en el trozo que hemos visto del comentario de Trump, esta mano tendida a Europa, ellos no necesitan esa ayuda europea, lo que quieren es la involucración de todos los agentes que están concernidos por el problema económico que ha desencadenado esta guerra. Es decir, al final todo se va a centrar en cómo la afectación económica va a mover lo que ocurra con la guerra. Y es bastante curioso porque esto es la primera vez que se produce, es decir, siempre ha habido consecuencias económicas alrededor de la guerra, pero nunca las consecuencias económicas han movido las decisiones políticas y en este caso parece que va a ser así. Raquel. Bueno, yo creo que las consecuencias económicas vienen dadas por el tema del estrecho de Hormuz, donde pasa pues como el 20% creo del combustible de petróleo y aparte el gas, ¿no? que toma, bueno, pues que al final es la que nos va a indicar las consecuencias que van a tener en todos los países. Sí, yo estoy de acuerdo que Estados Unidos no quiere poner las botas en el territorio y anda pues a lo mejor haciendo lo mismo que en Venezuela y buscando esa figura, ¿no?, que intente, bueno, pues ir a esa transición hacia la democracia. Ya lo veremos, porque claro, los temas de geopolítica son de otro tema. Lo que sí me llama la atención es una cosa, o sea, yo lo que interpreto, y no sé, corregidme si me equivoco, es que está pidiendo ayuda para liberar ese estrecho de Hormuz y el paso del combustible, ¿no? Y claro, yo no dejo de pensar en un hecho muy curioso, y es que España mandó un barco para acompañar a unos perroflautas allí a hacer el indio con el tema de Palestina, para protegerles. Pues también a lo mejor sería interesante saber si se podían proteger los barcos que están pasando por el estrecho de Hormuz, que es lo que yo interpreto que es lo que está pidiendo. No un ataque, no involucrarse en la guerra, sino la protección y la defensa, porque claro, cuando hay una guerra uno ataca y otro se defiende. Francas, rápidamente. ¿Cómo lo diría yo? El problema de Trump es que es muy difícil trabajar con él, ¿sabes? Porque lo normal sería que en estos casos los ejércitos de la OTAN entera hablaran de cómo se puede proteger esto, si se puede, no se puede, se pusieran de acuerdo y después saliera el político a hacer las declaraciones. Pero este te arrastra directamente y la sensación que da para otras estrategias es que es imposible proteger a nada en el estrecho de Hormuz. O sea, que barco que pase se va a ir al carajo el que lo protege y el protegido. Entonces no sabemos nada. No sabemos nada y veremos a ver qué pasa en los próximos días. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias como siempre por acompañarnos un día más. Yo les cito como siempre mañana a partir de las 12 del mediodía. Disfruten de la tarde de hoy. Hasta mañana.